Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos aquí con el Orgaz. Bueno, muchísimas gracias a todos los Patreon del canal, empezando por Nora Secas, Chris, Sorenrak, Watchmaker, Cira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Fotsi, Alen Sarmiento, Patricia Calderón Isota, Roberto Bebé y Gemina Overseas. Muchísimas gracias, bonicos. Y luego también muchas gracias a todos los Patreon del canal. No, miembros del canal, qué lío. Los Patreons los acabo de decir. Los miembros del canal, comenzando por Miguel Ferreira, Marcelo Yanakiri, El Negrenano Sarrián, Nelson Lepe, Santi Hernández, Wendigo Don Cacahuate, Sandra Ruiz, David Escatolini, Cira, Graviera Sagüenza, Sebas, Nora Asecas, Juan Carlos Arriagada, Valeria Pecorari, Aitor Recio, Julián Salazar, Alfredo Astorga, Federico De Luqui y Mario Sanabria. No, sí, Mario, lo digo, que leo mal el nombre. No, perfecto todo. Así que ahí estamos. Listo de papeles. Así que... Ay, para habernos matado. Bueno, es que yo sé qué es lo que pasa. A ver, ¿esto qué es? Lo cierro. Hola, Soren, buenas noches. Santi, muy buenas noches. Buenas noches, Jack. Bueno, sabía que no me iba a dar tiempo, que se me iba a hacer súper tarde, porque me he pasado toda la tarde grabando. No es que hayan sido 8500 vídeos, pero sí que han sido 4 vídeos, pero larguillos. Luego, ¿en qué se va a quedar todo esto? Pues se va a quedar seguramente pues en media hora. No, intentaré que sea corto, que no sean muchos. Ya haré yo la magia de la edición en la medida de lo que pueda. Pero me ha llevado muchísimo tiempo. Y luego, pues efectivamente, los quehaceres de estar aquí con los perretes, todo esto, de sacarlos y todas estas cosas. Y al final, pues echa el tiempo encima. Pero hasta tal punto que no me da tiempo. Porque a casa he llegado, me he ido a las 2 del mediodía. Y he llegado como a las... Eran las 8. Eran las 8. O sea, todo ese tiempo, pues ahí grabando, cambiando cosas, haciendo historias. Y es que no podía ser. También he ordenado un poco el estudio. Dios mío de mi vida, estaba ya hasta arriba de botellas también. Así que he empezado a ordenarlo y hacer un pelín más despacio, porque dentro de nada también voy a comenzar los directos en el otro sitio, en La Morada. Entonces estoy habilitando el estudio, lo que era mi antigua habitación, habilitándolo para poder estar más a gusto, tranquilo, aunque no voy a cambiar muchas cosas, pero por lo menos que desaparezcan cajas de perfumes y cosmética. Cuidado, que no todo es lo que se puede suponer, que hay un montonazo de cajas de cosmética. Y bueno, y ahí vamos, ahí vamos, organizando y montando el tinglao para hacer los directos. O sea, en principio sí que... Bueno, ya lo comenté ayer, sí que he estado viendo que las... el ordenador me responde bastante bien solamente con el Wi-Fi, pero no es suficiente, se queda a trancaete. Entonces directamente lo mejor es meterle el cabletazo y con el cable ya no hay ningún tipo de problema. Se acabó el dolor no existe con el cable. Pues ya está, con cable se acabaron las penas y punto pelota. Así que esa es la máxima hora, cable, cable, cable y listo. Son unos cuantos metros de cable, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues ahora la cosa también está vamos a empezar con las noticias, si os parece. Perfumería hay poquita, hay algo, pero muy, muy poca, muy poca, muy poca. Poca. Comparado con otros días que esto ha sido, bueno, que era una marabunta de perfumería. O sea, era un no acabar. Pues no. 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 ¿Esto qué es? Vale, es una empresa. Vale, nada. Vamos a darle candela a esta fragancia que se llama Star for Men, que son de mis amigos de Mabusin. Y mejor con el cable. Sí, mejor con el cable. Yo no voy a con el wifi. Ya sería necesario tenerlo aquí como lo tengo en mi casa. Aquí está el wifi pegado al ordenador. Y muchas veces me ha pasado de quedarme sin transmisión por activa o por pasiva del cable, porque me ha pasado, y no notarse nada que se ha bajado la intensidad porque estoy en la misma habitación.
pero en el estudio no. En el estudio está el wifi allá ancadios y necesito un cable. Utilizo un amplificador intermedio para lo que son las conexiones de internet, que va fenomenal, muy bien, muy bien, muy bien. Un TP-Link que me costó una pasta, pero no es suficiente sin cable. Así que le pincho cable al router, le pincho el cable y fuera. Y se acabaron las penas. Bueno, vamos a ver. Este Mabusín que está por aquí. A ver, dame un segundo porque es que estoy un poco liado yo también. Ahora mismo estoy recién entrado y todavía tengo que centrarme un poco. Vale, nuevo directo. Este es el Mabusín Star para hombres y nos dice que lleva pimienta negra, cardamomo de Guatemala en la salida con un corazón de incienso y azafrán, y luego en el fondo nos meten vainilla, borbón, pachuli, incienso, iris, cedro de Virginia y ámbar blanco. Oh yeah. Pero también tengo aquí, tengo que abrir el WhatsApp web porque sé que me lo has mandado. A ver, aquí. Y aquí. 76 euros. Me lo ha mandado Soren. Este Mabusín cuesta 76. Hoy no, publicidad, por favor. No. No me metéis publicidad, que ya es demasiado. Venga, a ver. Voy a compartirla aquí con vosotros. Aquí. Vale. Nuevo directo. Este es la página web oficial de Mabusín. Y Star for Men o de Bagfam, y lo tenemos que cuesta, pues ya estáis viendo, 76 pavos, 100 mililitros, y aquí está toda la prosa hermosa y bella que nos dicen desde la firma. A ver, esto aquí. Y esto yo no lo puedo leer porque la letra es minúscula, de verdad que no lo leo. O sea, o me cambio las gafas o no lo leo. Entonces, como esto está un amigo que se llama el Genaro va a leerlo, porque yo no lo veo. No lo veo. O me cambio las gafas o no lo veo. La letra es minúscula y no puedo ampliar tampoco la pantalla porque si no en el dashboard se sale todo. Entonces no se queda completamente descuadrado. Bueno, ahí está. El universo Star for Men descubre Star for Men, la última fragancia masculina de Mauboussin Parfums. Esta fragancia amaderada de ámbar crea instantáneamente una aura magnética irresistible. Potente y sensual, esta eau de parfum combina a la perfección las preciosas especias de pimienta negra y cardamomo con incienso y azafrán. Iris, madera de cedro y pachulí aportan inmediatamente contraste y frescura para dar paso a la adicción de la vainilla y el ámbar blanco. Star for Men es una fragancia carnal y cautivadora. Oye, pues no está mal la descripción. O sea, van ahí a lo que tienen que ir, que es al cogollo de todo el asunto, y no se andan con tonterías. Y ya está. Si es que además me parece perfecto que sea así. Que no da mucho juego. Bueno, no da mucho juego, pero mola algunas Notas veces altas, encontrarte esto. Pimienta negra, cardamomo notas de corazón, incienso, azafrán notas de fondo, iris, cedro, pachulí, vainilla, ámbar blanco. ¿Ves? Pues ya está. ¿Qué me contáis? ¿Habéis visto que bien trabaja el Genaro? El Genaro es fantástico. Bueno, pues ahora técnicamente vamos a pasar a la siguiente noticia. La siguiente noticia, que no sé ahora mismo a qué atacarle porque tengo unas cuantas. Venga, esta misma, por ejemplo, del Economista. Vamos aquí y nos dicen que el Supremo da la razón a Inditex frente a la empresa que usó la imagen de Zara sin su permiso. Buongiorno mi alert, dice, la usó para el sorteo de una supuesta tarjeta regalo de la marca. Cuidado porque esto ya lo dimos hace tiempo. Lo que no entiendo es por qué esta noticia se acaba de semiseudo publicar, porque esto ya lo estuvimos diciendo. Entiendo que o van con retraso o no lo sé, pero el caso, a ver, la fecha de publicación de esto aparece con fecha de publicación de ayer, día 19, no la leí, pero es que esta, ¿verdad, Soren? Yo creo que esta noticia ya la dimos aquí, de que habían utilizado el nombre de Zara y para la venta de cupones, regalos, no sé qué historias,
y al final pues sí que es cierto que el Tribunal Supremo pues le da la razón a Inditex por el uso ilegítimo del nombre y a la venta de cupones. No sé, que me parece. La sentencia indica que la italiana se aprovechó de la notoriedad de Zara para ofrecer sus servicios. Yo creo que sí que se dio esta noticia, claro que se dio. Por eso me resulta muy extraño que ahora un periódico como El Economista haga público esto cuando yo creo que hace ya como unas cuantas semanas. No es que haga ni una ni dos, es que yo creo que esto habría que mirar cuándo fue publicada la sentencia, pero yo creo que posiblemente 3 semanas, ¿eh? Yo creo que esta noticia se dio el mes pasado, creo, ¿eh? Pero esto es de hace tiempo. A lo mejor leímos que fue admitida a trámite, entiendo, pero es que yo creo que fue con resolución. Se me hace muy raruno, ¿eh? Muy raruno. Pues yo no voy a leerla, para eso tenemos al campeón, ¿sabéis? O sea, lo tengo claro. Aquí que va el crío. La empresa de servicios en Internet Wanji Me Alert, que ofreció como regalo a sus suscriptores una supuesta tarjeta de regalo de Zara, al entender que se aprovechó del renombre de la marca. En una sentencia fechada el pasado 10 de abril, la Sala de lo Civil ha estimado el recurso de Inditex contra un fallo de la Audiencia Provincial de Madrid sobre un litigio que se remonta a 2010, cuando la empresa italiana ofreció como obsequio a sus clientes la participación en un sorteo en el que uno de los premios era una supuesta tarjeta regalo de Zara por valor de 1 euros. 1.000 euros, Era entiendo. titular de los sitios web No de un euro. blinko.es y blinkogold.es, ¿Un donde euro? ofrecía servicios y descargas de contenidos de entretenimiento a través de sus servicios WAP y servicios SMS para teléfonos móviles, en una campaña publicitaria en la que los usuarios veían aparecer en la pantalla el logotipo de Zara enmarcado en un rectángulo que evocaba el formato de las tarjetas de regalo. Vale. Esta campaña llevó al gigante textil gallego a emprender acciones de violación de marca asesorado por el despacho Santiago Mediano Abogados. En contra del criterio de la Audiencia Provincial, el Supremo entiende que la conducta de Wanji conllevaba un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca Zara, Es lo mismo, ya estuvimos que leyendo para la publicitar sentencia, ¿eh? sus servicios ejecutaba una transferencia ilícita, es decir, no consentida, de la imagen de marca. Wanji se aprovechó así del renombre de Zara, de su poder de atracción, reputación y prestigio, señala el Supremo. Por ello, condena a Wanji a no reanudar en el futuro las actividades que se han declarado infractoras de la marca Zara, y le exige que abone a Inditex 2.215,60 euros de indemnización, tal y como reclamaba la empresa española. Perdón. Lo que estaba diciendo, que me descuadra muchísimo esta noticia porque ya se dio se dio esto, y además es cierto, si se dio en septiembre del 2023, pues fijaros ya lo que ha corrido. No entiendo por qué, además, y como estaba diciendo, que este artículo ha sido publicado el 19 del 4, ya ayer, casi, no, sí, estamos ayer, sí, todavía sí, es de ayer, a las 11:11 de la mañana. No sé, yo creo que, como estaba diciendo, que me resulta muy extraño porque a mí, yo me nutro bastante del Economista, es un periódico que me gusta, y sobre todo los artículos, como decía antes, de Javier Mesa. Pero es que... ¿es Javier Mesa? Bueno, del señor Mesa, es que no me acuerdo el nombre. Me había puesto Javier, pero no me acuerdo. No me acuerdo. El caso es que, a ver, lo encontraré por algún sitio. Porque este artículo, ¿de quién es? ¿Quién lo ha firmado? ¿Esto lo ha firmado quién? No, no viene firmado, ¿no? Este no viene firmado. Pues este artículo es una colada, porque desde septiembre ha salido ha salido ya la resolución del Supremo. O sea, es que no entiendo. A ver, el Economista. A ver, aquí. ¿Es Javier Mesa? Eso no me acuerdo. Retail.
Ya ves, estaba buscando el nombre que no sé si es Javier. No me acuerdo. Siempre digo, el calvo maldado Javier. Pero no sé, no me acuerdo. Voy a ver si lo veo, pero es que no lo veo. Aquí está. Sí, es Javier, es Javier. Javier Mesa. Javier Mesa. Javier, es Javi. El Javi. Pues sí, que yo me nutro mucho. Y además este tío es que escribe muy bien. Bueno, el caso, que es verdad. El caso es que me resulta súper extraño que esta noticia salga hoy en día. Bueno, salió ayer. Cuando realmente la publicación, pues, oye, estoy aquí como muy en escorzo, no sé, a ver, y si, ¿por qué estoy así? Me gusta estar en el centro, simétrico, en el sitio, y nunca estoy. Luego se verá todo por un lado, por otro, no sé, es que me gusta estar más o menos centrado ahí en el centro, centrado en el centro. Fíjate qué guay. Y, y eso, pues nada, lo tienes en varias fuentes con esa fecha. Sí, vale, si no hace falta, no hace falta que pasen las fuentes. Sí, ya está, si es suficiente, no las voy a volver a poner ni nada de eso. Pero que sí, que sí, que sí. Que esto es más viejo ya que los balcones de palo. Esto es viejísimo. Bueno, que vamos a ver, siguiente noticia. Y es que pues la gente que trabaja en Nike está de también, siguiente mala noticia, porque Nike va a despedir a 740 empleados, se va a quedar más ancho que Pancho, en su sede de Oregón. Oh, que parece, fuentes Reuters, por supuesto, ya lo estáis viendo, que fíjate tú por dónde vamos ya con la cosa. Entonces, pues nada, dice que despedirá a unos 700, que aquí la letra está medio bien. 740 empleados de su sede mundial de Oregón, según mostró una carta el viernes, mientras que el principal fabricante de ropa deportiva busca controlar los costos después de advertir sobre una caída de los ingresos en la primera mitad del año fiscal 2025. ¿Cómo que la primera? ¿Será el 2024? El 25 no ha llegado todavía. ¡Ay, que el redactor de Reuters se ha equivocado! 2024. Ay, igual estamos en el 25, yo no me he dado cuenta. La segunda fase de... Es que van por delante. La segunda fase de impactos comenzaría el 28 de junio en su sede, dijo Michelle Adams, vicepresidenta de soluciones para personas Nike, en un aviso legalmente obligatorio de las autoridades estatales. Ay, ¿por qué ponen vídeos? No quiero vídeos. ¿Pero por qué me ponéis vídeos? ¡Fuera vídeos! ¡Oh, que no quiero vídeos! Pues nada, comentan que las acciones de la compañía subieron marginalmente en las operaciones fuera del horario. Dice, según disminuyó casi un 13% del año. Nike había anunciado en diciembre que el plan de ahorro de los costos por $2.000 millones durante los próximos 3 años. Y en febrero dijo que recortaría alrededor del 2% de su fuerza laboral total, o más de 1.600 puestos. Tenía alrededor de 83.700 empleados a fecha del 31 de mayo del 23. Varias empresas de Estados Unidos y Canadá han anunciado nuevas rondas de despidos tras la serie de reducciones del 2023 para reducir costes ante un entorno de demanda incierto. A mí se me plantea ahora, bueno, voy a terminar esto. Dice, Nike señaló en marzo que sus ingresos en la primera mitad del año fiscal 2024, no, será 2025, se reducirían. ¿Qué le pasa a la gente cuando escribe? En un porcentaje bajo de un solo dígito, ya que busca reducir algunas franquicias. Boletín informativo Reuters, Daily Briefing. Pues ya está. Si mal no recuerdo, era Nike. Sí, Nike había quitado de en medio, a Adidas, ¿no? De lo que es la equipación, ¿no? Si mal no recuerdo. O sea que, ojo, cuidado, porque aquí está todo el mundo llorando mucho, están haciendo despidos, pero es que también lo que están haciendo es una reconversión, porque hay que entender que la forma de comprar ha cambiado por completo. No estamos yendo tampoco a las tiendas como íbamos antes. El volumen de compras digitales es una brutalidad. Supongo que hay estudios hechos de esto. Y ahora mismo tienen que reorganizarse. No necesitan tener tantas tiendas físicas, tienen que reducirlas.
Ellos y realmente todos, porque tarde o temprano todos los que están en expansión abriendo tiendas en plan kamikaze, y sobre todo hay una cadena de perfumerías que no para de abrir tiendas a degüello, valenciana, por no decir el nombre, que o se cortan un poco o al final les puede llegar a estallar en la cara, porque, por no decir el nombre, están abriendo sus comercios para expandirse. De momento les está yendo muy bien, pero luego tienen otras perfumerías con otro nombre, ya lo hablé en otro de los directos, y llevan ahí una doble vertiente de tener perfumerías con el nombre oficial y luego otras que no tienen el nombre oficial, pero cuando tú entras a la tienda y haces tu compra y te vas por la puerta, pues las chicas antes te meten las cosas no con el nombre de la tienda, sino en las bolsas que utilizan la tienda oficial. Ahí lo dejo. Y muchas veces te encuentras, que yo ya me he encontrado con el caso de, en el mismo centro comercial, encontrarme en la primera planta la segunda marca de esta perfumería y abajo encontrarme la tienda oficial de esta perfumería. O sea, que esto al final espero que lo tengan muy bien estudiado, porque me temo que va a estallarles en la cara más temprano que tarde. Porque sí, porque están haciendo crecer al gigante demasiado. Y el gigante al final se resbala y se rompe los tobillos. Así que están marcándose un... yo lo digo, están marcándose un Douglas. Están marcando un Douglas. Están haciéndose la competencia en la primera planta y en la segunda. Están haciendo la competencia en la misma planta y 4 tiendas más allá dentro del mismo centro comercial. Ojito, ojito. Porque además venden los mismos productos, porque los perfumes que tienes que vender son los mismos perfumes. Los cosméticos, pues puedes cambiar alguna marca de un sitio a otro, pero realmente estás compitiendo contigo mismamente. Es que estás compitiendo contigo. De todas formas, siempre lo diré, antes de entrar a comprar esta firma, que además es la que yo entiendo que todos tendréis en cabeza y en mente, lo mejor es comprar online, porque os vais a ahorrar un dinero, porque en tienda está todo bastante más caro. Y si haces una compra de una cosa y de otra en la tienda y empiezas a sumar 3 euros por cada uno de los productos que te vas a llevar de un selectivo, perfumería pop o cosmética pop, al final no te digo por qué el pastizal que te has gastado sin necesidad, sumando 3 euros o 2 euros y medio por cada uno de los productos. Por cada uno de los productos que compras en la tienda, que luego lo tienes más económico en la website. Así que yo ahí lo dejo. Es lo que hay. Multiplican los gastos, no sale más rentable. No lo sé, no tengo ni idea. Ya ellos lo verán. Ellos verán qué es lo que les sale más rentable y menos rentable. El caso, por ejemplo, en Nike, están haciendo la reestructuración, pero bueno, que están llorando mucho, pero yo es que... vale, las ventas les han bajado, por supuesto, tienen que reestructurarse. Yo esto lo entiendo. Hay puestos que no se pueden seguir manteniendo porque básicamente es que ya no vendes lo mismo. No es que no vendas lo mismo, que efectivamente puedes tener pérdidas en las ventas, eso está claro, pero la forma de vender ya ha cambiado. Entonces, como la forma de vender ya ha cambiado, es distinta, no te sirve tener tanta tienda, ni tanto rollo. Es que no te sirve. Lo que realmente siempre ha hecho muy bien Nike ha sido las campañas publicitarias. Y yo también estoy notando que últimamente no hacen tanta campaña publicitaria como antes, ¿eh? La publicidad la llevan un poco de aquella manera. Es que no estoy a gusto como tengo la cámara yo hoy. No estoy nada a gusto. A ver. Y es que encima quiero tirarme la pantalla más para atrás. Y estoy así un poco agobiado yo, ¿eh? Bueno, más o menos. Vale, está bien el encuadre. Entonces, pues bueno, así vamos, ahí vamos.
Venga, pues en la siguiente noticia. Vamos a buscar la siguiente noticia, que será un perfume. Porque tengo perfume. Bueno, antes de decir, prefiero dar otra noticia. Voy a pasarle este enlace a Soren, porque de esto no hemos hablado. Pero los perfumes no sé si están disponibles ya. ¿Sabes, Soren? Mira a ver si los perfumes están disponibles. Porque yo no sé si hemos hablado de ellos, ¿eh? ¿O sí? Estos perfumes no sé si están disponibles. Yo igual sí que los hemos hablado. Dime si están los perfumes que se van a ver en la fotografía, que te voy a mandar el enlace, están disponibles. Me parece que sí. A mí me suena que sí que hemos hablado de ellos. Pero no estoy seguro. No es por los perfumes, es por la noticia vinculada que tienen los perfumes. No es por otra cosa. Ahí te lo paso. Pero estos perfumes me suenan mucho. No sé si lo hemos llegado a... Yo creo que sí. Creo que sí. Pero no estoy seguro. Venga, voy a buscar otra noticia por aquí para ponernos un poco enfermos todos. Bueno, hay una cosa... Aquí también se habla de salud y venga, a ver cuánta gente se va a ir del directo. Nada más ver lo que vais a ver ahora. El virus del Nilo Occidental, ¿qué es? Síntomas y cómo evitar la transmisión por mosquito. Ojo, cuidado, porque la Junta de Andalucía ha confirmado un caso de virus del Nilo Occidental en Sevilla. Así que esta es la bonita noticia de, por supuesto, la fuente es La Razón Salud, que no se ve porque tengo yo aquí, estoy mi head puesto yo aquí en la esquina. Hola, debajo está La Razón Salud. Y bueno, pues esta es la bonita foto de un bicho asqueroso repugnante que se dedica a meter el hocico en pieles ajenas. En fin, pues según la Junta de Andalucía ha confirmado un caso de fiebre del Nilo Occidental en un niño de 5 años en Lebrija, Sevilla. Tras 10 días de hospitalización, el niño se encuentra en perfecto estado de salud. Un segundo caso probable se ha infectado en... se ha identificado en un joven de 17 años en Dos Hermanas, Sevilla, Viva Carbonell e Isovena, quien también se encuentra en buen estado de salud tras 18 días de hospitalización. Bueno. Ambos casos surgieron a principios de marzo, aunque la fecha de contagio aún no se ha determinado. Ante esta situación se han activado medidas de control y se están buscando mosquitos infectados en las zonas cercanas a los domicilios de los afectados. Hasta el momento todas las pruebas han resultado negativas. ¿Cómo van a buscar los mosquitos? Buscarán las fuentes donde puedan estar los mosquitos, que son las charcas, donde están las agüicas, sitios así. Mira qué bonito. ¡Ay, qué cosa más graciosa! ¡Ay, qué bicho! ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¿Pero estos son los que pican? Me parece que este es un mosquito de los que pican. No, esto es otro tipo de mosquito. Este mosquito no pica, ¿eh? Mira qué bonito dicen. El Camino del Rocío tendrá este año un invitado especial. Alerta por mosquitos. Fuente La Razón. Pero esto no es un mosquito, es un mosquitazo de esos gigantes que además dice la gente que no se maten porque están en peligro de extinción, que no es un mosquito, es una variedad de bichos. Se parece a un mosquito que es súper grande, pero ni pica ni nada. Lo que pasa es que lo ves y te impresiona. No matéis esos bichos. Los grandotes, estos gigantones, no los matéis, que están en riesgo de extinción, ¿eh? No tiene absolutamente nada que ver con un mosquito. Yo creo que este es un bicho de esos, no es un mosquito real. En fin, bueno, pues ya está. Vamos a utilizar a Genares. Genares, que está aquí para leer todo este mega párrafo. Y ahora después, pues seguimos comentando cosas. Si hay algo que comentar, claro. En nuestro país, ya se han reportado hasta 113 casos de esta enfermedad, registrándose el mayor número de casos en agosto, 62 casos, entre confirmados y probables. Por lo que es crucial estar preparados para poder identificar los síntomas del virus del Nilo Occidental y saber cómo actuar, especialmente quienes residen en zonas calientes, como las marismas del Guadalquivir en Sevilla, la comarca de la Janda en Cádiz, ciertas áreas de Extremadura y en menor medida en Cataluña, específicamente en el delta del Ebro. Y tampoco se puede descartar la aparición de nuevos casos en otras zonas del país.
Bueno, 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 bueno. Pues en Murcia. En Murcia, en Murcia. En Murcia. Venga, vamos, que Genares lo está haciendo estupendísimamente bien. En Murcia, en ¿Qué es Murcia. el virus del Nilo Occidental? El virus del Nilo Occidental es un agente patógeno que puede causar una enfermedad grave del sistema nervioso. El virus se mantiene en la naturaleza mediante un ciclo de transmisión entre aves y mosquitos. Cuando un mosquito infectado pica a los seres humanos, caballos u otros mamíferos, el virus puede ser transferido. En estos huéspedes, el virus puede multiplicarse y potencialmente causar enfermedad. Es importante notar que los seres humanos y los caballos son considerados hospedadores finales, lo que significa que, aunque pueden infectarse, no propagan la infección. Bueno, ya nos queda esto claro. A ver, siguiente párrafo. Vamos para acá. Síntomas. Vamos a ver la sintomatología. Síntomas: alrededor del 80% de las personas infectadas con el virus del Nilo Occidental no muestran síntomas. Sin embargo, el 20% restante puede experimentar síntomas que aparecen de 1 a 14 días después de la infección. Estos pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas y vómitos. Estos síntomas usualmente duran de 3 a 6 días, pero pueden extenderse hasta un mes. Solo en 1 de cada 150 casos, la enfermedad puede volverse más grave, especialmente en personas mayores de 50 años o aquellas con un sistema inmunológico debilitado. Las formas graves de la enfermedad, como la encefalitis o la meningitis del Nilo Occidental, pueden causar confusión, pérdida de conciencia, debilidad muscular, rigidez en el cuello y debilidad en un brazo o una pierna. Eso me pasa a mí. Yo tengo eso. Yo tengo esos síntomas, pero es de puro cansancio. Estoy agotado, no puedo con mi alma. Estoy viejo. Pero no, yo no he detectado que me haya picado nada. Ya quisiera yo que me hubiese picado algo o alguien. No, algo no, alguien. Pero no hay forma. Estoy de secano. En los casos más extremos, las consecuencias pueden ser serias e incluir daño cerebral, debilidad muscular permanente y en algunos casos, la muerte. Bueno, pero eso es en algunos Aproximadamente casos. No hay 1 que de cada cundir el 10 pánico. personas con inflamación cerebral causada por el virus no sobrevive. Así que, en caso de identificar los síntomas asociados a la enfermedad, es importante buscar atención médica inmediata. Hombre, ya te digo. En cuanto a su diagnóstico clínico, la infección por el virus del Nilo Occidental se realiza mediante pruebas de detección de anticuerpos. Anticuerpos que, por cierto, pueden encontrarse en casi todos los pacientes infectados cuando tienen síntomas y pueden durar más de un año. ¡Wow! Más Esto de un año. permite detectar la infección incluso cuando ha pasado mucho tiempo. Madre mía. Tratamiento. Bueno. Prevención. Oye, esto es muy largo, ¿no? Mira qué cacho de bicho. Mira qué bicharraco. Bueno, todo sea por la salud. Venga, a ver. Prevención, tratamiento. Aquí. Tratamiento: no existe un tratamiento específico para la infección por el virus del Nilo Occidental. Ahí estamos. Los remedios actuales se centran en aliviar sus síntomas. Afortunadamente, las personas con una infección leve suelen recuperarse sin necesidad de tratamiento. Sin embargo, cuando la infección se agrava y se manifiesta como enfermedades neuroinvasoras tales como encefalitis, meningitis o poliomielitis del Nilo Occidental, la hospitalización se vuelve indispensable. A estos pacientes se les suministra líquidos intravenosos para mantener la hidratación, el apoyo respiratorio si es necesario y el tratamiento para prevenir infecciones secundarias. Es probable que necesiten cuidados intensivos, que incluyen el manejo del dolor y la atención de enfermería para prevenir complicaciones secundarias, como neumonía o úlceras por presión. Es crucial resaltar que una atención médica temprana puede mejorar significativamente el pronóstico y reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo. Prevención para evitar la picadura del mosquito y, en consecuencia, la transmisión del virus del Nilo Occidental. Hay una serie de medidas preventivas que se pueden seguir. Use repelentes aprobados por la OMS, como los que contienen DEET y Caridinoir 3535. Tenga en cuenta la edad y las condiciones de cada individuo.
ya que algunos repelentes pueden ser peligrosos para bebés y mujeres embarazadas. Vista con ropa clara y holgada que cubra la piel, especialmente durante el atardecer y la noche. Las telas de algodón pueden ser más efectivas para repeler a los mosquitos. Instale mosquiteras en ventanas y camas para mantener abiertas las ventanas sin preocuparse por los mosquitos. Use un ventilador o aire acondicionado para desestabilizar a los mosquitos con una mínima corriente de aire. Los mosquitos son malos voladores, por lo que usar un ventilador puede ayudar a mantenerlos alejados. Es verdad, esto es cierto, ¿eh? Esto es verídico, tal cual. Para evitar la reproducción de mosquitos, limpie y seque áreas que puedan acumular agua, como platos de macetas y bebederos, ya que los mosquitos ponen sus huevos en agua estancada. No elimine a los insectívoros como las arañas, las libélulas, las ranas o los sapos. Estos pueden ayudar a mantener la zona libre de mosquitos. Además, también puede considerar plantar ciertas plantas que repelen a los mosquitos, como la citronela, la hierba gatera o el romero. ¿Qué me contáis? Vale, ya está, se acabó el artículo. Bueno, ahora todo el mundo con miedo aquí. Fíjate, bueno, tampoco se ha ido mucha gente, habían 19, ha bajado a 16, pero yo sabía que iba a hablar de esto y automáticamente iba a hacer la gente ¡pum! Hasta luego, Mari Carmen, no quiero ver nada de este tipo. No, hay que prevenir y hay que hacer prevención. Así que, ojo si os vais a las marismas, porque os podéis encontrar con un bichito maligno. Mucho ojo con eso. Bueno, venga, vamos a buscar la siguiente information que está por aquí. Sí que se dieron. Muchas gracias, campeón. Bueno, vamos a ver. Hay unas fragancias de Mercedes que salen nuevas. Bueno, van a salir nuevas si no han salido ya. Están a la venta y son estas de aquí, que os voy a compartir ya mismo. A ver si me deja la publicidad de Mercedes. No, por favor, déjame. Sí, acepto las cookies, pero déjame que saque esto, por Dios. La letra es minúscula, no la leo. Es que no la leo ni bueno, es que no la leo ni de coña. Ay, de verdad. En fin, venga, dashboard. Mira qué pedazo, mira qué pedazo. El trasplante me ha funcionado. Soren, el trasplante me ha ido fenomenal. A ver. Aquí están. Estas son las Mercedes que vienen a colación de un artículo que voy a leeros ahora. Está concretamente pues Mercedes-Benz Land, que lleva 100 mililitros y son de 100 y 60 mililitros a un precio de 105 eurazos. Entiendo que los 100 mililitros, ¿no? Luego tendríamos también la siguiente, que es esta de aquí, que es la Sí. De estas ya se presentaron, ya se hablaron en el canal. Estamos exactamente igual, me parece, a 105 puede ser. Es que no lo leo, Dios mío de mi vida. A ver... 105, que es lo que cuesta la colección. Esta también. Y luego tendríamos la siguiente, que sería esta de acá, que es la Air, que son las inspiraciones de los elementos: la tierra, el agua, el aire, el viento. La tierra no pertenece a nadie, pertenece al viento. Palabras de José Luis Zapatero, cuando seguramente se pensaba que era un indio cherokee. ¡Qué fantasma! Él, no yo. Yo hago el fantasma sabiendo que hago el fantasma, no creyéndomelo. 105 euros también para esta Air. Y la noticia: los vendedores de mosquiteras están frotándose las manos. Bueno, yo ya te digo que me da una picacera por todo el cuerpo, que no te lo cuento. Yo quiero que haga frío y que no haya mosquitos. El caso que la noticia, voy a salirme de aquí un segundo porque voy a buscar la noticia, la tenía por aquí. Voy a cerrar estas porque no voy a hablar de ellas, porque ya se habló en los directos. Y si alguien quiere verlas, que se vea los directos, que para eso están. Yo no voy a estar repitiendo noticias una y otra vez, porque
A ver, ayer se dio el caso. Me entran preguntando aquí como que si yo no voy a saber nada con respecto a la salida de Puig, y luego encima me costó hacer hasta incluso una rectificación a este señor diciéndole no, es que no ha salido a bolsa todavía la venta de Puig, no. La salida a bolsa, la OPV de Puig se hace el día 3 de mayo. No es... no, ha salido en público... Pues lo siento, me tenéis que seguir. Si es que esto ya es un tema que se está haciendo un seguimiento aquí dentro del canal. Entonces tener que volver de nuevo a contar lo mismo, pues a mí me da muchísima pereza, porque es que es así. No puedo decir otra cosa. 105 euros 100 mililitros y 70 euros los 60. Madre mía, es una pasta. Bueno, entonces... Claro, con respecto a esto que va a pasar no solo con Mercedes, sino que además va a pasar con distintas marcas, porque esto es una noticia importante que salió el día 18, lo que pasa que es de las que siempre voy dejando para el final. Y mira, pues bendita sea que las deje para el final porque hoy ha sido un día prácticamente de secano en cuanto a noticias. Y esta noticia es muy importante, aunque pueda parecer que no y parece que esté rodeado de un rollo semiseudo financiero, pero es que es muy importante y además yo entiendo que para los amantes de la perfumería conocer estas cosas es crucial y fundamental. Lo mismo que ver los vídeos de moléculas del Orgaz, que tienen una acogida muy dispar y desigual. No sé por qué. Pero ahí estamos, no los ve ni el tato. Bueno, pues Give Black Beauty adquiere INCC Parfums y la licencia de Mercedes-Benz. Y el artículo dice lo siguiente, dice que Give Black Beauty y Mercedes-Benz Customer Solutions, dice una filial de Mercedes-Benz Group AG, ha firmado una asociación comercial a largo plazo, junto con la adquisición por parte de GBB de INCC Parfums, propietaria de las licencias de Mercedes-Benz Parfums desde el 2011. Esta asociación de Give Back Beauty será responsable de la creación, producción, comercialización y distribución global de las fragancias de Mercedes-Benz, así como las marcas relacionadas con Mercedes AMG, Mercedes y Maybach. Dice, estas se unirán a la división Give Black Beauty, que también incluyen licencias para marcas de lujo como Zegna, Elisab y Chopard. Give Back Beauty trabajará para elevar la marca Mercedes-Benz Parfums a un nuevo nivel de lujo y sostenibilidad ambiental, comentó Corrado Brondi, presidente de Give Back Beauty Group. Este compromiso se destaca con la introducción de la revolucionaria línea Trilogía LSA, Tierra, Mar, Aire, que marca un regreso a los elementos esenciales y el símbolo icónico de la marca. A lo largo del 2024, Give Back Beauty se centrará en la expansión de la línea LSA, el lanzamiento de la primera colección de fragancias de Mercedes-Benz AMG y en mercados globales clave, y el debut de la línea de fragancias Mercedes Maybach, previsto para septiembre. En cuanto a la distribución, continúa Brody, dice que la estrategia de cada marca se alineará con su respectivo posicionamiento. Mercedes-Benz tendrá una distribución más amplia, Mercedes-AMG se posicionará selectivamente en puntos de venta clave, mientras que Mercedes-Maybach tendrá una distribución nicho. Bueno, aquí es que hay que ir de menos a más. Mercedes-Benz más económica, entre comillas, lo de más económico. Luego tendríamos Mercedes AMG, que ya se dispara el precio, y Maybach, que es la división, el segmento lujo de Mercedes. Amárrate un zapato. Entonces, claro, Maybach para nicho, perfumería nicho, AMG ya se dispara y lo siguiente se dispara. Por favor, siempre es la misma y el mismo tema de la perfumería con Mercedes. Siempre es lo mismo. Que nadie se piense que va a comprarse originales Mercedes-Benz a 20 euros, porque esto no se produce. Esto no es así. Otra cosa que, por lo que sea, determinadas firmas, vendedores, quieran quitarse el stock que tengan para meter nuevo o directamente no meter nuevo. Pero a 20 pavos originales, a 20 o 30 me da exactamente igual, ni en broma. Ni en broma. Luego ya entraríamos en que se pueden parecer o no se pueden parecer. Estoy hasta las narices
de tener que escuchar que son clones los perfumes de Mercedes. Pues mirar, yo tengo en mucha estima y creo que sobre todo es, por ejemplo, el amigo Olivier Cresp. Me parece que es un súper profesional y no va a estar haciendo copias ni clones de nada. De nada. Entonces cada vez que veo que alguien habla, o veía, mejor dicho, porque llevo muchísimo tiempo sin ver nada de esto, que Olivier se dedica a hacer clones, yo me parto la caja. A ver, hay tanta oferta en el mercado que es evidente que al final algo se puede parecer a otra cosa. Pero de ahí a decir que un perfumista como Olivier Cresp o Natalie Lorson, que creo que me parece de hecho que tiene algún perfume también elaborado dentro de Mercedes, haga clones, pues me da una risa que te mueres, pero una risa increíble. Vuelvo a repetir, es posible que se puedan parecer a otras cosas, pero de ahí a que sean clones, que no, sin quitar el posible parentesco que pudieran tener. Es verdad. O sea, ¿cómo va a llegar ya Cresp con el bagaje que tiene, el nombre que tiene, a hacer un clon? O Alberto Morillas, por ejemplo. Volvemos a las mismas. Se pueden parecer, pero que sean clones, no. Por poner un poco también en valor el tema este. Y sobre todo, los precios. Los precios de Mercedes, mirar los precios que tienen Mercedes. Estos son los precios de Mercedes. No son a 20 euros. Lo mismo que los precios de los Lalique. Los Lalique no son precios de 20 euros. Y como eso podríamos estar hablando pues de otros tantos, ¿eh? De otros tantos. Lo bueno que ha tenido también esta fusión, vamos a ver qué tal va todo esto. Y vamos a ver qué tal se desempeñan los perfumes de Hermenegildo Ceña. Son muy buenos, muy buenos. Elisab está encantando a todo el mundo. Yo no conozco ninguna chica, puede haber alguna chica por ahí que no le haga mucha gracia a los perfumes de Elisab, pero es que a mí, personalmente, en los comentarios creo que no me ha entrado nadie hablándome mal de la perfumería de Elisab. Por cierto, no tengo ninguna reseña de Elisab porque no me ha llegado nada de Elisab, creo. No sé si Cristina me ha mandado algo de Elisab en el estuche que me mandó de Viales. Pero, y Chopard, los perfumes son espectaculares, me gustan muchísimo. Además hay un par de perfumes de Chopard que son los favoritos también en casa. A las chicas de casa les gustan un montón. Jesus, muy buenas noches. No he probado ninguno, no puedo opinar. Bueno, pues esta noticia ya está. Yo es que he visto, no, llevaba unos días viéndola, y me sonaban las botellas, me sonaba absolutamente todo, y digo, mirad, estas son las botellas, esto ya hemos hablado. Pero me he quedado pensando, digo, no estoy seguro, porque con el volumen de perfumería que se da aquí a lo largo de todos los días, y no aquí, sino también en el Javier Orgaz, dices, holy, madre mía, Virgen Santa, ¿qué está pasando? Pues sí, lo que está pasando es esto. Que no me acordaba. Imposible acordarme. Así que, bueno, ahí estoy y así estamos con esto. Hola Omar, muy buenas. ¡Viva Argentina! Hombre. Muy buenas. Y el mate. Que me gusta a mí el mate. Que no suelo tomar mate tampoco yo, porque la verdad es que tengo que ir a comprar. Si es que porque el de Mercadona no lo compro, ni loco. Bueno, pues vamos aquí y allá. A ver si me carga aquí. Bueno, esta noticia es del grupo Kering, es de Gucci y me hizo gracia el otro día cuando la leí. Esta concretamente, ¿qué fecha tiene? El día 19. Esta es de ayer. Pero me hacía gracia porque dice se autoinvita. Dice que Gucci se autoinvita a la Tate Modern de Londres con su desfile crucero. Entonces, aquí vamos a meterle allá. Y aquí
Aquí no hay temáticas. Aquí lo que hay son noticias de perfumería, de moda y cosmética. Temática no hay. Gracias. Entonces, vamos a darle aquí al Genares y que diga cosas. Gucci se autoinvita a la Tate Modern de Londres con su desfile crucero. Gucci refuerza sus lazos con el arte y los jóvenes diseñadores con su próximo desfile en Londres. El primer desfile crucero del director creativo Sabahat Oudessarno se llevará a cabo en la Tate Modern el próximo 13 de mayo. Para celebrarlo, la marca estrella del grupo de lujo Kering ha anunciado una asociación con el principal museo de arte moderno y contemporáneo del Reino Unido. Muy bien. ¿Y esto es muy largo? No. Ah, está perfecto. Hasta la fotografía. Vamos a ver. No se invita a La marca nada. respaldará la exposición Electric Dreams, que se inaugurará en el museo en otoño de 2024. Por otro lado, aunará fuerzas con esta prestigiosa institución en el marco de una asociación de 3 años para promover el trabajo de la Tate con los jóvenes diseñadores. Con un compromiso compartido con la inclusión y la formación para una mayor autonomía, Gucci y Tate buscan fomentar el intercambio comunitario positivo e inspirar la creatividad entre públicos diversos, ha informado Gucci en un comunicado. Ya estamos liados, vas a ver desventas, Con este chaval. desfile crucero 2025, Gucci muestra su apego a Londres y al arte. Fue en la capital inglesa donde el fundador Guccio Gucci encontró la inspiración para crear su futura casa. En 1897, trabajó como portero y ascensorista en el Hotel Savoy y se familiarizó con el estilo y los gustos de la élite internacional, sobre todo en lo referente al equipaje. De vuelta a Italia, fundó su negocio de artículos de piel en Florencia en 1921, al que siguió la apertura de la primera boutique Gucci en Via della Vigna Nuova. Sabahat Oudessarno decidió llevar sus diseños a Londres, inspirado por sus numerosas visitas a la ciudad y su deseo de captar su espíritu cosmopolita y creativo. Aquí. La elección natural era la Tate Modern, un centro de creatividad y diálogo, donde convergen diversas perspectivas para suscitar conversaciones significativas y fomentar el intercambio cultural, dice la marca. Entre millonarios, Aquí, ¿no? La interacción del arte y la arquitectura crea un entorno que inspira la innovación y desafía los límites. ¿Qué vale la entrada? Como la propia ciudad. ¿Lo hace gratis? Continúa. Cabe recordar que su predecesor, Alessandro Michele, también se rindió a la anglomanía hace unos años, y decidió organizar un desfile crucero en el claustro de la Abadía de Westminster en 2016. Pues yo qué queréis que os diga, como empiecen con los temas inclusivos, igual terminan marcándose un Disney, que es estrellándose en todo lo que hacen, y estos ya están estrellados, así que como para que sigan estrellándose con las inclusiones y estos rollos, ojito cuidado, porque el tema woke, la gente está un poco ya hasta las narices. Y no poca, o sea, ojo porque a lo que está llegando todo este personal con todo el tema del wokismo y la agenda es conseguir que la peña se cierre en banda y salga corriendo de todas estas empresas. Más aún, que se anden también con ojo porque los chinos son súper conservadores y esta gente tiene que vender muchas cosas en la chinica. Así que como se pongan chulos, diversos y wokicos, pues vamos a terminar muy malamente. Bueno, a mí me da igual, me la trae al pairo. O sea, si la empresa fuera mía o fuese, ya estaría yo muy al tanto de cómo emplear todo esto para ser diverso, pero diverso de verdad, inclusivo de verdad y sin agenda política, haciendo las cosas para que la gente mejore su calidad de vida todos los días y su bienestar social. Pero cuando tenemos agenda política, a mí esto me incomoda, pero vuelvo a repetir, no solamente a mí, y lo estamos viendo ya en la industria del cine. Se están pegando cada batacazo que lo flipas. Se están pegando también a nivel gamer, se están pegando también otro batacazo bien gordo. Así que sigan por ahí con todo este tema inclusivo de agenda, que todavía va a terminar la cosa muy negra. O sea, todas estas empresas que van así, al final terminan pasándole factura. Luego hay otras que juegan a la doble moral, ya lo sabéis. Pues está la de Axe, que es, no me acuerdo quiénes son, los de Axe, que luego sacan los de DAF, que es lo mismo, y llevan ese doble moral de
Con DAF somos inclusivos, diversos, y luego con AXE somos machos, dominantes y viva el patriarcado y las mujeres se arrodillan ante nosotros. Vamos a ir viendo cómo van las cosas y cómo se van, pues eso, desarrollando. Pero que sigan toda esta gente de Gucci, que siga así por ese rollo, que vamos a ver qué es lo que van a terminar vendiendo en China. Porque también tengo que decir una cosa, a nivel cultural ellos no tienen ninguna agenda, ni tienen nada, porque estamos hablando de un país comunista. Así que esto, y si no, mirar por ejemplo qué es lo que pasa con determinadas producciones de Disney, y es que es el ejemplo, producciones americanas que no entran al circuito de cine chino, ni en broma. Ni en broma. En el momento que ven algo raro, ahí dentro no entra nada. Así que no nos pensemos que estamos hablando de la China abierta y todas estas cosas, porque la China no está abierta. No, la China no se abre. Así que tengan cuidadito, porque ¿qué se piensa? Que los dirigentes chinos no se enteran de estas cosas, de la diversidad de estas cosas. Hay que tener mucho cuidadito, porque L'Oreal ya ha tenido también problemas. Todo el mundo ha tenido problemas con China, y esta gente depende mucho, mucho, mucho de la clientela china. Yo ahí lo dejo. Yo creo que hay que andarse con pies de plomo, mucho pie de plomo a la hora de hacer las cosas, y hay que velar por la industria. Paco, Paquito y Salma, hija, de verdad, que vamos a pensar con la cabeza y no con la parte de abajo, que no sé, estamos últimamente todo el mundo de un salidete que de verdad es demasiado. En fin, a ver, se me está abriendo esto por duplicado. Aquí. Si no me salta ningún copyright, perfecto. ¿Esto tiene sonido o no tiene sonido? Como tenga sonido voy a morir. ¿Tendrá sonido? No lo sé. Bueno, voy a refrescar la página y la vemos desde el principio, la presentación de la página web de los productos, o sea, la nueva empresa que se ha quedado con... lo que pasa es que no quiero tener problemas de derechos de autor. Y es que aquí hay vídeos. Y yo no sé si me va a saltar un derecho de autor que te cagas con copyright y todo. Es la presentación de la página web. A ver si al final me veo escribiéndoles diciéndole, tíos, ¿de qué vais? Encima de que salgo publicidad vuestra, me va a fastidiar la existencia esto. Bueno, mirar, vamos a hacer una cosa mejor que poneros yo esto. Esto no os lo voy a poner en la... no os lo voy a sacar porque aquí hay mucha imagen y miedo me da de que seguramente igual hasta puede que tenga sonido y yo no lo esté escuchando. Así que no lo abras. No, hombre, abrirlo lo he abierto. Ponerlo no lo quiero poner porque es que me temo... Está súper chulo, ¿eh? Os invito a que vayáis a ver la página web de esta gente porque a nivel corporativo te dan ganas de comprarte todos los perfumes, ¿eh? Y además sale también, efectivamente, ya hacen referencia a Olivier dentro de el tema de los perfumes. Pero os lo voy a poner... ¿Dónde tengo el dashboard? ¿Qué es esto? Espérate que se me ha perdido el dashboard. A ver, esto lo voy a cerrar. Esto para empezar. Vale, aquí. El dashboard lo tengo aquí. Para poneros un copia-pega para que podáis visitar la página web de esta gente de INCC porque realmente merece la pena. Gracias, Sore. Y la verdad que a nivel corporativo está muy chulo. Yo no me atrevo a ponerlo porque efectivamente sé que si lo pongo, igual no. Mirad, por ejemplo, un ejemplo muy fácil. No se me ocurriría jamás en la vida poner algo que lleve un anuncio de Carolina Herrera, jamás en la vida. Porque me va a saltar el copyright nada más el primer segundo. O el primer microsegundo me salta un copyright y no me da la gana. Entonces aquí no sé lo que puede pasar porque nunca he empleado o he puesto imágenes de Mercedes-Benz, entonces no sé si salen, no saltan o dejan de saltar. Entonces lo mejor es obviarlo y quitarlo, pero la verdad que la pinta corporativa que tiene es de quitarse el sombrero, es tal cual. Pero más vale estarse quietecito porque... en fin, ahí es donde estamos. Ay, bueno, vamos a ver. Venga, pues esta misma noticia que tengo aquí
Hablando de Italia, porque todo esto está vinculado con Italia, pues seguimos hablando de Italia. Por supuesto, también os digo una cosa, ¿eh? Hay algo que se llama Super Chat, Super Sticker, que me gustaría por lo menos no terminar el directo a 0. Se agradecen sobre todo los likes. Estáis entrando y no estáis dando un puñetero like. Y además ha entrado bastante gente y no le ha dado ni al like. Y solamente están los 12 likes desde el principio. Aquí ha entrado ya un montón de gente y nadie le ha dado al like. Es más, han entrado 145 personas en la última hora, ¿puede ser? En los últimos 60 minutos a este vídeo, a este directo, 145 personas. ¿Dónde están los likes? 145 personas, no me estoy inventando nada, no voy a poner un pantallazo porque son cosas... No puedo compartir esto, sí que no lo voy a compartir, en las estadísticas del canal, pero son 146 ahora mismo y los likes no suben. ¿Qué menos? ¡Uy, 13! Ya tenemos aquí a Judas. Bueno, siguiente noticia, vamos a ello. Y vamos con la siguiente noticia y es que tenemos que... primero tengo yo que hacer esto, que es fundamental, porque si no, no vamos a ver nada. Vale, WWD dice que el boxeador Ryan García usará Emporio Armani personalizado para su próxima pelea. Aquí tenemos un cuerpo apolíneo esculpido. De hecho, creo que la zona abdominal está maquillada para que resalte muchísimo más. Cuidado, es obvio que está maquillada la zona abdominal porque canta como una rana. Menudo cuerpazo tiene el cabrón. Ya lo he dicho, pero lo tiene, six pack, pero pintado. Esas abdominales están resaltadas. Bueno, pintado no creo que lo hayan maquillado, lo habrán retocado después a posteriori. Pues nada, aquí tenemos Ryan Hart of Fire en el kimono o en la batica que lleva puesta el muchacho. Y esto es muy largo, no, es cortico el artículo. Pues bueno, como es cortico y yo no tengo ganas de gastar mucha saliva, a ver, las inteligencias artificiales están para algo. Boxeador Ryan García se ha hecho un nombre tanto en el mundo del deporte como en el de la moda, gracias en parte al estilo muy observado del atleta dentro y fuera del ring. El boxeador de 25 años 25 hará su última añicos, declaración de moda durante su combate el sábado contra Devin Haney en el Barclays Center, donde lucirá un look personalizado de Emporio Armani. El look Emporio Armani personalizado de García está en una paleta de colores azul pálido y blanco e incluye calzoncillos adornados con el apodo del boxeador, ¡Ay, calzoncillos adornados! Y una bata a juego que dice corazón de fuego en la espalda. El look se completa con una corona de oro hecha a medida por el diseñador de IC Champ, quien utilizó más de 15.000 diamantes y aproximadamente 30 piedras de topacio azul para embellecer el tocado. Muy bien. El interior de la corona está diseñado con un lujoso forro de terciopelo azul con el nombre de García inscrito. Muy bien. Muy chulo, muy bonito, me gusta. Pues nada, este es el modelo que va a llevar de la mano de Armani. Creo que tengo una camisa por algún sitio que no me la pongo porque además se me ha quedado pequeña. Sí, se me ha quedado pequeña, estaba muy delgado en aquella época. Tengo un Armani que lleva ese tipo de espiga. Eso en ángulo. Tengo que buscarla, a ver si la encuentro y la saco en un directo. Lo que pasa es que está pequeña, porque en aquella época tenía un cuerpo apolíneo y ahora pues estoy como más embrutecido. Soy un oso, me he vuelto oso y la edad me ha vuelto un osete y pues no me entra. Bueno, igual sí, sería cuestión de coger y probármela. Igual reviento los botones, pero yo qué sé. Y cuidado, porque yo gordo no estoy. Soy grande y ancho de tanto cortar leña y estar curtido por la fuerza del hacha. Me siento vikingo. En fin, vale, vamos a dejarnos de tonterías, que esto al fin y al cabo lo estoy diciendo, es toda una tontería. Soy consciente de que estoy diciendo una gilipollez como una catedral. Como casi todo lo que digo, no. Bueno, vamos a ver, tenemos malas noticias. Sí, pero son malas noticias americanas. Fíjate tú lo que son las cosas. Y es que vais a verlo porque aquí lo tenemos, madre mía, pobrecito mío. Muere Joseph J. Thomas de los 85 años, defensor de la diversidad y veterano de Bloomingdale's. ¡Ay, diverso! Thomas trabajó para abrir oportunidades en la industria minorista para los negros y las minorías. Bueno, este hombre trabajó en la industria para ganarse el pan de todos los días, no me jodas. Oye, vamos a ver, que comer tiene que comer. Si luego el otro le viene de rebote, porque mira, ahora mismo le han dado la vuelta a la cosa, pero Bloomingdale's se pasaría por el forro de el que este señor fuera de color o de minoría. Que no,
que no cuela, que no cuela, que no cuela, venga, que se ha muerto y queréis inventaros una historieta woke para diversidades y cosas de estas. Comparte No este cuela. artículo en Pinit Joseph J. Thomas, un defensor de la diversidad y veterano de 43 años de Bloomingdale's, murió a la edad de 85 años el domingo en el Hospital Langone de la Universidad de Nueva York. Thomas murió por causas naturales, según su esposa durante 19 años, Halcyone Bullen Thomas. El martes se llevará a cabo una misa de velorio y funeral a partir de las 9 am en la Catedral Basílica de St. James, 250 Cathedral Place junto a Jay Street en Brooklyn. Voy a ir. Nacido el 26 de abril de 1938 en Appaloosa, Luisiana, Thomas sirvió en el ejército antes de unirse a Bloomingdale's en 1965, Muy bien. en el apogeo del movimiento por los derechos civiles. Ajá. Thomas trabajó para Bloomingdale's durante 43 años, como comprador antes de convertirse en vicepresidente operativo de diversidad y servicio comunitario de la tienda. ¿En qué año? Thomas fue el primer comprador negro de Bloomingdale's y el primer vicepresidente operativo corporativo negro de la compañía, según la familia. ¿En qué año? ¿En qué año? Porque esto de las diversidades es de hace nada. ¿En qué año fuiste diverso? Quiero saberlo. Soren, búscame en qué año este muchacho decidió que iba a ser diverso en Bloomingdale's. No me creo que este señor sea diverso desde hace más de 40 tacos. Es que no me lo creo, lo siento. Este cargo de la diversidad no lo tiene Bloomingdale's, seguramente lo tiene desde hace 5, 10, no más. No más, es que no me lo puedo creer. Si me ando equivocado, pido disculpas y rectifico, pero yo no me creo que este señor vaya, bueno, él no, creo que esto es algo que se le ha como añadido después, desde Bloomingdale's, efectivamente, porque cogió la vicepresidenta de diversidad. No lo tengo yo muy claro esto, ¿vale? No lo tengo absolutamente nada claro. Me huele a chamusquina la diversidad aquí. Que yo no le voy a quitar el mérito a este hombre, ni muchísimo menos, pero creo que me está echando un poco de tufo el tema diverso de este buen señor, que descanse en paz, por Dios. Yo no voy a quitar que sea un super mega trabajador, haya sido un super mega trabajador, pero que se esté utilizando la imagen de este señor para hacer agenda, esto no me termina de convencer. Y vuelvo a repetir que igual estoy equivocadísimo, pero es que, a ver, es que has luchado tanto por la diversidad, pero si, ¿cuándo fuiste nombrado dentro de este cargo? ¿Cuándo fuiste nombrado dentro de este carguito? Yo quiero saberlo, necesito saberlo. ¿Dónde estás tú? A ver, Joseph J. Thomas. Necesito saber en qué año fuiste. A ver si puedo copiarlo. ¿No me deja copiar el artículo? Sí, sí me deja copiar. Quiero copiar el nombre de él para investigar. A ver, Soren no sé si lo estará buscando. Supongo que sí, pero igual no encuentra nada, porque yo creo que esto es forzadísimo. Forzadísimo. Este señor se ha ido, estaría trabajando. Yo no sé hasta qué año estuvo trabajando en Bloomingdale's. A ver, quiero saber. Defensor de la diversidad, veterano de 43 años. ¿Cuántos años llevas trabajando en Bloomingdale's? ¿Cuándo te dieron el ascenso de la diversidad? Quiero saberlo. 2008, hasta la jubilación de 2008, se retiró la junta directiva Bragg 2 años después, cuando se une a la junta asesora Bragg. Pero ¿cuándo le dieron el cargo de la diversidad? ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo le dieron la vicepresidencia esta de diversidad? Porque puede haber sido también a modo de estás jubilado, pero te metemos aquí de vicepresidente de esto. Es que no me queda claro, ¿eh? Es que no me puedo creer que en el año 2008 estén con las diversidades, cuando en el año 2008 nadie prestaba puñetera atención de esto. Porque esto también surge, recordar, a partir de, creo recordar, si me equivoco pido disculpas, del Black Eyed Matters, como se llame, y no me cuadra, vuelvo a repetir, a mí esto no me cuadra.
No me cuadra, no me cuadra, no me cuadra, no me cuadra. Llámame mal pensado, pero piensa mal y acertarás normalmente. Igual no acierto nada y estoy equivocadísimo con este señor. Dejo el artículo ahí. Pero es que yo creo que esto no me cuadra absolutamente nada. En el año 2008 se jubiló y se retiró de la junta directiva de Bragg 2 años después, cuando se unió a la junta asesora Bragg. Vale, entonces pasó de la junta directiva a la junta asesora, con lo cual realmente no está jubilado, está en activo. Junta asesora de Bragg. ¿Qué es Bragg? Bloomingdale's, ¿qué es Bragg? No sé lo que es Bragg. ¿Qué es Bragg? ¿Qué es Bragg? Bragg, ¿qué es? No sé lo que es Bragg. Necesito saber qué es Bragg. Ya, es que la curiosidad me puede. Cuando me encuentro algo así, me lleva el demonio y me pongo a buscar. No puedo. Me pica todo. Es que me da picacera. A mí este tipo de cosas me dan muchísima picacera. Os recuerdo que, por favor, que hay una cosa que se llama darle al like, que es gratuita, que no cuesta un céntimo. Y luego están los superchats y los super stickers, que sí que cuestan dinero. Me dais 1 euro por cabeza y por lo menos salvo el directo un poco. Más o menos. A ver, ¿qué es esto del Bragg? Uy, me sale un señor antiguo. No me sirve. ¿Qué es el Bragg? ¿Qué es Bragg? Bragg, junta directiva. No, me sale Junta de Andalucía, junta directiva. Bloomingdale's. No me sale nada. Esta búsqueda me parece que está un poco extraña. Bloomingdale's Bragg Donation. ¿Esto qué es? Acerca del Black Red Group. Vale, su donación de 50... Vale, pero ¿tú qué eres? Esto es como una especie de fundación que hay dentro de Bloomingdale's, ¿eh? La Bragg esta es una especie de fundación que hay dentro. Dice que Black Retail Action Group de reparar y educar a profesionales, empresarios y estudiantes de color para roles de liderazgo dentro del negocio de la moda. Desde 1970 la organización sin fines de lucro ha invertido en talentos diversos a través de las redes. ¿Qué redes? En 1970 no había redes. ¿Esto qué es? Tutorías y su programación exclusiva. Bragg sigue siendo la única organización dedicada a reclutar, desarrollar y capacitar a personas de color para puestos de liderazgo en el comercio minorista, la moda y las industrias relacionadas. Dice que para la formación visite, pues lo voy a visitar, visite Bragg USA.org. Copio. Envío y devoluciones. Reviews. A ver. Aquí. Abro otra pestaña. ¿No veis? Mirar, por ejemplo, aquí. Esto sí lo voy a compartir. A ver, mirar aquí y aquí. Se me ha pasado, perdonadme, se me ha pasado por completo porque ya me ofusco. Y cuando me ofusco, me sale el demonio que llevo en mi interior. Que no es ningún demonio, simplemente es que hay cosas que no entiendo. Y quiero entenderlas. Hola, Aitor, muy buenas, ¿qué tal, chiquitín? Muy buenas. Y perdón si no he saludado a alguien que haya podido entrar o comentar algo. Venga, le doy a compartir. Y esto es la página de Bloomingdale's, tal cual. Y pues aquí está la Bragg, que es esta fundación que tienen, creada supuestamente desde el año 1970, y es aquí donde dicen que la organización sin fines de lucro ha invertido en talentos diversos a través de redes. ¿Pero qué redes? A ver, por correo postal desde 1970. En 1970 no había ordenadores. De hecho, yo nací en 1970. A ver, ¿qué ordenador había en 1970? Si estábamos todavía, por lo menos aquí en España, con la televisión en blanco y negro. Estados Unidos no. Pero aquí sí. Si estábamos todavía haciendo hacíamos fuego con las piedras estas, con el Bear Grylls, que lleva la yesca esa, pues así estábamos aquí en España,
haciendo el fuego todavía con la yesca. Hombre, ¿qué me estás contando? 1970 redes, ¿no? Y no tiene ánimo de lucro, pero mirad bien que te están pidiendo aquí 10 euros, ¿eh? Ojo, y 5 en la parte de arriba, su donación de $5. Y abajo dice, ¿cómo funciona? $10. Para donar, elija la cantidad, ¿eh? No tienen ánimo de lucro, pero bien que te están pidiendo la pasta, ¿no? Ay, 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 ay. De verdad, el correo eran los cuervos, como en la guerra, sí, ¿no? En palomicas le ponían a las palomicas en la patica, le metían el canutico y luego se iban por ahí volando a su sitio de origen, o al sitio donde habían sido adiestradas para ir y venir, y entonces así pues hacían la función de las redes. Yo creo que esto estaba un poco, se han equivocado y un poco en el tiki tiki, pero bueno, en fin. Que hay que joderse y bailar. Venga, voy a ver si localizo esto del .org de esta gente, si la encuentro yo ahora, porque me estoy poniendo nervioso por momentos. Me están sacando el demo. Es que cuando encuentro estas cosas, cuando encuentro estas cosas me pongo muy, muy cardíaco. A ver, aquí mismamente. Venga, vamos a ver la página esta. Vamos. Ah, dice que no se puede acceder al sitio web. Pues muy mal. No es seguro. No, yo quiero cargarlo. Quiero acceder. Quiero entrar ahí. Quiero entrar. No me fastidies. Configuración de los sitios web. Que quiero entrar ahí. No me deja entrar. Dice que no es seguro. Ay, dice que el Braga usa este. No es seguro. No sé si Soren habrá podido entrar, pero a mí me dice que no es seguro. A ver si me deja entrar por el otro lado. Pues que te digan que una página web que se supone que es que no es segura. A ver si pongo solamente braga.org. ¿Me dejará? Sí, aquí está. Sí, es brag.org. Vale, estoy dentro. Estamos mostrando nuestra experiencia. Si necesita ponerse en contacto. No les funciona la página web. La tienen cerrada. Área de invitados, si necesita contraseña, o sea, que ¿esto qué es? A ver, ¿a qué estamos jugando? ¿Cómo nos movemos aquí? ¿Cómo interpretamos esto? Yo necesito saber, este señor, ¿cuándo entró a ser diverso? Quiero decir, ¿cuándo entró con la vicepresidencia esta de la diversidad? Porque esto es una cosa moderna de hace unos años, esto no es de año 1970, ¿eh? No. Y me extraña muy mucho que en el año 70, con la que había lía en aquella época, estuvieran estos diversos, ¿eh? Que no sé yo hasta qué año estuvieron pa' un lado y pa' otro. Muchas gracias, Jesus. Ole, muchas gracias, Majete, por este unicorn. Muchas gracias. Me has llenado la noche de alegría. Y pensar que has estado a punto de ser baneado. Te ha faltado el canto de un duro. Bueno, muchas gracias, chiquitín. Voy a poner los aplausos porque por lo menos hay que poner algo, ¿no? Digo yo. Ahí están. Muchas gracias. Tengo al Soren ahora que seguramente el ordenador o el móvil le está echando fuego buscando información de la empresa esta. Bueno, no es una empresa, no es una fundación de Bloomingdale's. Seguro que está el ordenador echando fuego. Muchísimas gracias, Majetón. Ole, ole, ole. Bien, aquí has roto ya el maleficio de los directos sin ningún tipo de aportación. Sí, gracias a usted, vuelo Aqua di Parma, Colonia Pura. ¡Qué buena fragancia! ¡Qué buen olor, por Dios! ¡Qué cosa más rica! Que por cierto, hoy he hecho un top y tendría que haberla sacado. Pues nada, la saco para otro top. Mañana me bajo y hago otro top con la Aqua di Parma Colonia Pura. Me la cojo y hago otro top. Sí. 60 euretes los 100 mililitros. Hostia, tío, pues está muy bien de precio. Está muy bien de precio, sí señor. Soren está perdiendo la cabeza ahora mismo buscando la información. Estoy seguro.
Bueno, voy a salir de aquí. Ahora sí que la voy a cerrar. No, la voy a dejar abierta por si acaso. Más vale dejar siempre un poco abierto la cosa. ¿Esto qué es? Ah, esto es lo de Gucci también. Que mirad, es que hemos enlazado Wok con más Wok. Estamos así todo el tiempo. Y L'Oreal, quiero que sepáis también otra cosa. Ha habido un par de noticias de L'Oreal que no he leído porque ya el tufazo que da es ya excesivo. Entonces ni las he leído. Porque la verdad es que cuando, o sea, no las he leído aquí. Cuando me he puesto a leer yo los artículos me daba vergüenza ajena ver lo que estaba leyendo. Entonces he dicho, no, esto no lo presento en el canal ni de coña. Aunque sea una noticia, no lo presento. Vale. Se unió a Bragg en el 72, recuerdo, 2 años después de la formación de Bragg. Formó parte de la junta directiva del 74 al 80 y fue presidente del 80 al 95. Permaneció en activo en la junta y luego en la junta asesora hasta el 2024. Vale, pero es que ahí es donde está el tema. Cuando entró en la junta asesora, porque en la junta asesora es donde le dieron el tema este de la inclusión. No fue antes. No fue antes. Esto no pongo en duda de que efectivamente se formó en el año 70 para que las gentes afrodescendientes pues tuvieran una igualdad laboral, etcétera, etcétera, etcétera. No se discute, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Pero donde yo estoy con la mosca detrás de la oreja, y es que ahora mismo lo estás diciendo, estuvo en la junta hasta el año 24. Es que estuvo como presidente. A ver, me parece que esto sí que viene en el artículo. Viene el año de presidente en cuando entró. No, no lo dicen. No lo dicen, no lo dicen. Es que creo que no lo dicen. No lo dicen. Yo realmente lo que quiero saber es cuándo entró en la junta. Ahí es donde tuvo el cargo. Ahí es donde se produjo el cargo. Ahí es donde se produjo el cargo. Y además, sí que estuvo trabajando para Bloomingdale's, pero es que, claro, el estar de presidente era presidente de Bragg, de la fundación. Ojo, de la fundación. Entonces, en el 2010, ya está. Ya está. Entiendo que en el 2010 sería posterior. Sería posterior, ¿eh? Este cargo no es ni tan siquiera del 2010. Te puedo garantizar que este cargo no es del 2010. Este cargo con este nombre así, tal cual, no es del 2010. Es posterior. Estoy seguro. Segurísimo. Tendría antes otro nombre, pero este cargo no tiene ese nombre de ahora. Ese nombre es Wok y ese nombre no es del 2010. Te digo yo a ti que no. Este nombre no es del 2010. Esto es posterior. Entraría en la junta, porque sí que entró en la junta asesora en el 2010, 2 años después de jubilarse. Que realmente sigue teniendo el hocico dentro de la empresa y tendría un salario. Este hombre no va a estar gratis ahí, porque no está gratis ahí ni de coña. Este hombre estaba ahí teniendo su salario. Y el cargo este de la inclusión como tal se lo dieron después del 2010. Es que estoy seguro. En fin, pillado con el carrito del helado. No él, sino Bloomingdale's. Ya está, porque a mí me queda claro. Luego si estoy equivocado, pues lo de siempre. Pido disculpas y me retracto. Pero no fue en el 2010. Esto es a posteriori. Entró en la junta asesora con un cargo de vicepresidente o de lo que sea, que no me acuerdo ya porque ya se me va la cabeza, en la junta Bragg, que lo hemos dicho antes, pero después esto ha sido a posteriori.
esto ha sido a posteriori. Dentro de la Junta, pues más historias, más mierdas y más monsergas, pero luego le cambiamos el nombre y queda todo inclusivo, diverso y ya está. Igual era una mosca cojonera que había que quitarse al señor de en medio y darle en la presidencia porque el tío era activista además. No sé, son cosas que yo ahora mismo pongo ahí en el este. Y lo pusieron al frente de la Fundación Bragg de Bloomingdale's. Digo yo, mismamente. Si alguien que vea este directo a posteriori tiene esa información, que lo ponga en la caja de comentarios, que aprender no ocupa lugar. Pero yo tengo mis sospechas de que este cargo es muy a posteriori de lo que están diciendo. Así que en el año 2010 todavía no estaba la cosa como ultra mega inclusiva. El Black Eyed Matters, que no me acuerdo bien cómo se dice, no estaba. Faltaban unos cuantos años todavía por delante. Y esto echa un tufo que no veas. Bueno, venga, siguiente, next. Pues Elisab, hablando de Elisab, también tenemos noticias. Y es que aquí lo tenemos, dame un segundito que baje un poco. Y es que este artículo de Elena Passeri para esta publicación es Fashion Network dice que Elisab amplía su oferta con accesorios y textiles, además de planear la apertura de su primer hotel. Elisab, hubo una época ahí que lo pasó un poco chungo, Estaba el Elisab, aquí está, estaba un poco que telita marinera con el Elisab, sí, lo pasó que me daba miedo, pero bueno, al fin y al cabo lo importante es remontar y resurgir de tus propias cenizas. Apenas unos días antes de los confinamientos en la primavera de 2020, el ISAB firmó un importante acuerdo de licencia para su debut en el sector del mobiliario con la firma suiza de capital privado Corporate Brand Maisons, parte del grupo AI. El proyecto ha crecido hasta tal punto en pocos años que se ha desarrollado en varios frentes. Muy bien. El primer día de la Semana del Diseño de Milán 2024, FashionNetwork.com se reunió con Massimiliano Ferrari, director general de Corporate Brand Maison, quien nos habló sobre las novedades en el mundo de ISAB Maison y una larga serie de nuevos proyectos. Lo que parecía un desafortunado acontecimiento en 2020, los confinamientos globales debido a la pandemia, finalmente se convirtió en una oportunidad, nos permitió refinar la colección Maison con menos presión de tiempo, alcanzando desde la primera entrega el nivel de precisión y perfección que la marca merecía y que el mercado esperaba de nosotros, lo que nos recompensó inmediatamente con resultados incluso inesperados en tan poco tiempo, afirma el gerente. Bueno, pues ya está, tampoco nos vamos a meter más en esto de las muebles del señor Elisab, ¿no? Lo he puesto así un poco, pues ya está. Es que tampoco hace falta más. Que se pone un poco coñazo tener que estar hablando de muebles, que a mí me aburre también el tema. Me gusta la decoración, pero tampoco me pone cachondo. Entonces, es verdad, no me la pone dura. La decoración me la pone. Javier, ¿es posible que en algún momento... No, no voy a hacerlo. No. Bueno, de paso, así me pilla bien y hablamos de esto. No lo voy a hacer, Luke, porque ¿sabes lo que pasa? Que es mucho follón. Yo me puse a vender unos perfumes también, pues por Wallapop, y al final la experiencia no fue buena, no me gusta, me da la sensación de al final terminaba yo más peleado con la gente que otra cosa. Tenía que volver de nuevo al tema de los envíos. A mí me falta tiempo y existencia. Yo no me puedo dedicar a esto. O sea, me refiero que no me puedo dedicar a no tengo tiempo para empezar a hacer decants, sacarlos a la venta, y luego hay otra cosa que es más importante todavía. Para hacer esto que estás diciendo de la venta de decants, hay que tener permiso de las firmas. Como una firma se pilla un mosqueo contigo porque estás vendiendo decants de perfumes, no sé dónde eres, pero esto aquí en Europa es un poco chungo de hacer, porque te puede caer una denuncia. Nada que un hater te vea que estás vendiendo decants de otras firmas,
te mandan a la firma para chequear la página web que estás poniendo a la venta productos en Decant. Chanel no lo permite, Louis Vuitton no lo permite, no se puede hacer eso. O sea, no, quien quiera que haga estas cosas, ¿vale? Yo no me meto ya en estos follones, en estos líos. Hubo un tiempo que estaba muy activo con todo el tema de la lucha contra la piratería y a mí me la trae al pairo, me da exactamente igual, que cada cual haga lo que quiera y que asuma las consecuencias de hacer estas cosas. Quiero decir que a más de uno ya se le ha caído el pelo. No estoy hablando de youtubers, ojo, cuidado. Estoy hablando de empresas que supuestamente son serias y que se dedicaban a venderte cans con artículos, por ejemplo, de Chanel, que es el ejemplo que yo tengo. Yo con Chanel tengo una buena relación a nivel de lo que son los perfumes. Me llevo bien con determinada gente dentro de lo que es la parte española y tengo buen contacto. Entonces, el tema, no es que estoy hablando con ellos ni muchísimo menos todos los días, pero cuando me ha hecho falta algo, pues le he mandado un correo electrónico y hemos llegado hasta incluso a hablar por teléfono. El caso, estoy hace bastante tiempo, la verdad, además que llevo tiempo que no hablo con nadie, pero tengo buena relación. El caso que Chanel no permite esto. O sea, tú dime a mí que me da por hacer un vial de un Chanel número 5, lo pongo a la venta y la que se me viene encima es todo el cuerpo de abogados de Chanel con una demanda por vender a lo mejor un puñetero vial de Chanel. Lo siento, no me la juego. Aparte de que efectivamente tienes que darte de alta dentro de ese sector, para ese sector. Entonces, es complicado esto. Muy complicado. Mira, me parece que era Aqua di Parma, creo que tenía puestas también unas cuantas denuncias ya a firmas que vendían decants y todo esto con sus productos. Hay varias firmas que ya han tomado acciones legales con todo este rollo. Entonces yo, ponerme precisamente a hacer esto para que me caigan demandas, pues lo siento, pues no me apetece. Yo vivo muy tranquilo, muy a gusto. Y vuelvo a repetir, aunque pudiera hacerlo, porque me lo permitirá la legalidad, viene también otra cosa, es que no tengo tiempo. Mirar que hoy he sacado 2 vídeos. Que no puede ser. 2 vídeos no, estoy mintiendo. 3 vídeos, porque en lo que es Orgaz Beauty Care, Orgaz Skincare, perdón, Orgaz Skincare, ya he sacado un vídeo esta noche. Yo he editado 3 vídeos. Además, el vídeo está hecho entre ayer, la madrugada de ayer, que además, por cierto, me quedé durmiendo editando el vídeo así con la mano en el ratón, menos mal que no le di a nada, y se guardó todo bien. Espero. Y luego hay otra cosa más. Y es que tú estás manipulando un producto que se supone que no debes de manipular, porque necesitas tener certificaciones a nivel legal de higiene para la manipulación de ese producto que estás sacando de una botella. Es que estoy pensando en la parte legal más o menos, ¿sabes? Sin meterme en mucha historia. O sea, a nivel legal tendrías que primero darte de alta y hacer las cosas bien hechas. Tendrías que vender muchos decants tú. Y luego que las firmas estuviesen de acuerdo en que tú pudieras venderlo, que no lo van a estar nunca en la vida, jamás de los jamases, porque para ellos por lo menos aquí en España los viales son gratuitos, a no ser que sean de perfumería nicho. La perfumería pop se ofrece de forma gratuita en las tiendas. Si compras algo, evidentemente te van a dar un vial de algo, si tienen viales, que también me ha pasado de no tener viales y no darte nada. Pero necesitarías también tener una serie de registros de certificación de sanidad, porque tú estás manipulando un producto que estás sacando de una botella. Entonces al final te terminas liando entre los permisos, las certificaciones y todo el follón y te lías. Y luego yo no puedo porque no tengo tiempo. Y aparte, ¿qué pasó? Quien quiera jugársela, que se la juegue. Yo, de verdad, no tengo ningún tipo de problema, pero yo no tengo ganas de... y luego, haz los envíos, que lleguen bien los paquetes. El sufrimiento que yo tengo siempre con que lleguen. Hacer la mejor de las presentaciones con los packagings. El papel de seda, el no sé qué. Ya quien ha recibido mis paquetes sabe cómo me las gasto con los paquetes. Entonces, meto además incluso hasta muestras gratuitas de otros productos. En fin... que meto regalicos. Cuando estaba con el Wallapop, yo metía regalos cuando alguien me compraba una botella, yo metía viales pues como tenía un montón y tengo un montón de viales,
de blister, yo regalaba blister y metía blister, digo, me quito cosas de encima y tengo el detalle con la gente que ha comprado esto. Pero que no me merece la pena, tío. Es una cantidad y un follón. Y yo ya que me queda tiempo para dormir. Si no duermo ya. Si es que además ahora cuando termine, el vídeo de mañana me tengo que poner a editarlo. Yo para mañana domingo todavía no tengo el vídeo hecho. No tengo el vídeo hecho para mañana. O sea, es que ya no puede ser. Así que esta noche, ahora, cuando termine el directico, me tengo que poner a editar. ¿Tengo yo ganas de editar ahora? No, ninguna. No tengo ganas de ponerme a editar. Si es que si digo otra cosa estaría mintiendo como un bellaco, pero tengo que hacerlo. O sea, ponte a editar a esta hora y luego tú imagínate que me tengo que poner ahí con la chupona a sacar viales para vender. Uf, madre mía, madre mía, madre mía. Eso es la perdición, eso es la perdición. No lo hago por eso, porque es más la complicación y luego la complicación legal que puedes tener. Que no todas las firmas te van a denunciar, también tengo que decirlo. No todas las firmas te van a denunciar. Hay firmas que son más pasotas en esto y les da igual 8 que 80. Pero como te metas con las grandes, las liado parda. Y la has liado muy bien liada. Que de verdad que demandan los abogados, Hubo un tiempo, yo no me acuerdo ya de la empresa, de una empresa turca que me mandó un correo electrónico. La gente además era muy... estaban como adoctrinados, daban miedo hasta contestarle. ¿Cómo estás diciendo estas cosas? Digo, mira, tranquilo que yo no te voy a decir nada, te lo va a decir Chanel. Porque además les he llamado yo porque vosotros estáis diciendo en la página web que la materia prima que utilizáis para los perfumes la compráis a la misma fábrica, a la misma empresa que Chanel. Todo es igual que Chanel. Digo, entonces yo me he puesto en contacto con Chanel y entonces lo próximo que vais a tener, tú tranquilo, que lo próximo que vais a tener va a ser, pues, a Chanel. Allí, a los abogados, básicamente. Porque claro, a mí me llega eso y yo digo, ¿esto qué es? Me sonaba tan sumamente raro. Una tomadura de pelo. Yo digo, voy a tener que poner mi nombre en algo, dar la cara por algo, arriesgándome a que me pueda caer la más grande. Digo, ni hablar del peluquín. Esto que lo presente su tía la coja, que yo no tengo nada que ver con esto. No, la gente de Turquía. Y además tenían aquí como una especie de gentes trabajando aquí en España para ponerse en contacto con todos los youtubers e influencers de la época. Pues estoy hablando de unos cuantos años ya de esto, Y el canal no era pequeño. Yo creo que tendría a lo mejor por 30 o 40 mil personas a lo mejor por aquel entonces. Y... tú sabes... no tengo ganas de follones. Te pueden caer tortazos por todos lados. Es haciéndolo todo siempre lo mejor posible. Siempre haciendo lo mejor posible. Todo dentro de la ley. Todo ajustado a ley, norma, orden, todo. Siempre. Y es un coñazo. Y es un coñazo. Pues tú imagínate. Puf, yo no tengo ganas. No. Porque piensa que tú estás vendiendo algo, pero estás manipulando algo que está cerrado. Por ejemplo, en las páginas web de segunda mano, de Wallapop o Vinted, tú no puedes vender botellas ya empezadas. Lo que pasa es que hay truco del truco y cuando rellenas la ficha del Wallapop o del Vinted, pues cuela. Lo que pasa es que luego también están los otros que están compitiendo contigo porque quieren vender sus productos y te denuncian diciendo que estás... gracias, Sonia, no lo has hecho un vistazo. Y te denuncian diciendo que tu producto es de segunda mano, está empezado, cuando en realidad no ha estado empezado. Y además me ha pasado que he tenido que hacer una reclamación diciendo, no, el producto demuestro que no está empezado, que está todo cerrado, sellado y precintado y aquí no lo he abierto ni el tato. Y me ha pasado varias veces de que la gente me ha denunciado los productos y... cuando vendía, que yo creo que además hace ya más de pues cerca de 2 años ya que no vendo nada, ¿no? No sé, bastantes meses ya, sino un año y pico. Hacía las reclamaciones y evidentemente cuando Wallapop veía la fotografía decía, pero eso que está sin usar, pues claro que está sin usar, está sellado. Lo que pasa es que los cabrones y las cabronas estas que tenían los mismos productos pero yo tenía más barato, pues me denunciaban el producto diciendo que estaba usado, cuando en realidad de verdad que ni reseñas ni nada, estaba nuevecico. Pero bueno, en fin, que me la trae el pairo. Pero esto es muy complicado, Esto no es tan fácil, Esto no es tan fácil. Y vuelvo a repetir, tú estás abriendo y manipulando un producto que debe estar completísimamente sellado. Esto es como lo mismo que me da por vender cremas. Uy, voy a vender cremas en tarritos pequeños
yo qué sé, pues alguien, Sisley. Me pongo a sacar un botecico de Sisley de otro bote de Sisley y tú estás manipulando, tío. Te puede caer una por sanidad que se te cae el puñetero pelo. Y luego, aparte, todo lo demás que puede conllevar, evidentemente, por la firma se entera, porque las firmas tienen gente que se dedican a rastrear quién narices toca sus productos, los viales, etcétera, etcétera. Evidentemente hay países que son mucho más laxos y que no hay problema, que a lo mejor no hay problema también aquí en España, pero si se enteran las firmas de que hay una empresa oficial montada o algo que les hace saltar las alarmas, te mandan a los abogados pero cagando leches, ¿eh? Chanel, por ejemplo, en eso no permite. Bueno, Montal, Mancera pasa exactamente igual. Como se enteren de esto, te mandan a los abogados pero a la primera. A la primera. Vamos a ver el link que me ha mandado por aquí. 2012. Los pillaron vendiendo tester. Venga, vamos a ponerlo. Voy a poner a leer esto es de la prensa de Badajoz. A ver, un segundito. Muchas gracias, chiquitins. Badajoz. No veo la publicación, es que no veo el periódico. A ver, vamos a compartir aquí a ver si me sale la prensa. Es que no veo qué periódico es este. Pone Badajoz. Me gustaría decir la fuente, pero es que no veo lo que pone encima. Es que no lo veo. ¿Qué prensa es esta? Prensa ibérica, pero es de Badajoz. Esto es la crónica de Badajoz. Vale, perfecto. Pues entonces vamos a ver qué es lo que dice la crónica de Badajoz. ¡Viva Extremadura! Y el titular: sancionan a una empresa por vender pruebas de perfumes tester, viales. Año 2012. Si es que era cuando estaba candente todo esto. De verdad, es que hace un montón. Si es que yo llevo aquí ya unos cuantos años, ¿eh? Vamos. 00 La Policía Local de Badajoz, en coordinación con la Inspección de Consumo de la Junta de Extremadura, ha sancionado por competencia desleal a una empresa radicada en Don Benito que distribuía de manera ilegal productos de perfumería. ¡Ay, Don Benito! Las actuaciones comenzaron a finales del año pasado, cuando la Unidad de Cometidos Especiales y Consumo de la Policía Local, UCEIC, detectó que se estaba vendiendo en los mercadillos de Badajoz productos de perfumería, que tenían expresamente prohibida su venta al tratarse de probadores, colonias originales de muestra para los clientes de las tiendas, según informó la policía local. Estos perfumes se ofrecían al público a un precio sensiblemente menor al de mercado, con descuentos que alcanzaban el 50% respecto a su valor en tiendas. Al mismo tiempo, Inspección de Consumo también había detectado esta venta irregular en algún supermercado de la región. Tras la identificación de los vendedores, la investigación se centró en localizar a la persona que se encargaba de la distribución a gran escala, por lo que transcurridos unos meses, los agentes de la UCEIC pudieron reunir pruebas que demostraban que esta actividad se estaba realizando desde una empresa radicada en Don Benito, según la policía local. Los inspectores intervinieron la sede de la empresa, levantando acta por la infracción y proponiendo para sanción al titular del establecimiento. Ahí lo tenéis. Esto es un ejemplo de unos cuantos, ¿eh? Esto es un ejemplo de unos cuantos. O sea que como para que yo me ponga a vender puñeteros viales y complicarme la existencia. Es que no. Ya tengo bastante para complicarme la existencia con YouTube como para encima complicarme la existencia con la venta de viales. No llevo nada en el pelo. La verdad que hoy no me he echado nada. Sí que me lo he cepillado. Hoy sí que llevo el pelo peinado. Porque llevaba cada nudo de los rizos de los tirabucenes que digo, me lo tengo que peinar y desenredarlo. En fin. Pues puede ser una aliada muy grande. Claro que lo es. Y liarte con abogados de multinacionales es arruinarte. Es que esto es una ruina. Y porque aquí sí que parece ser que ha sido algo... no, ya veis que faltan datos. Como a nivel local en Don Benito, de la cual esa población es de donde es infoblogger también, que es youtuber. De vez en cuando me salta a mí. Por ser anti-woke me saltan. Entonces, el infoblogger, por ser maricón también, que eso me pasa a mí. Entonces, el tema está en eso, que efectivamente te puede caer la más grande y como se metan las empresas, te hundes, pero que te hundes en la puñetera miseria, ¿eh? Te llega una cartita de los abogados de Chanel o de Louis Vuitton
Y yo me cago en las bragas directamente, me hago así. Y me vengo entero. Entero. Déjate de rollos. Yo sé que hay gente que lo hace, que se prepara unos Discovery sets súper chulos, todo muy cuidado, muy bonito, muy guay. Pero no es legal. No es legal. No lo es. No lo es. Y para que salte la liebre y se te caigan las bragas o te hagas caquita encima, pues yo la verdad es que no me apetece. O sea, a mí me gusta cumplir la norma, la ley, la regla y todo. Y cuando he sacado mis perfumes, todo perfecto y al pelo y todo presentado. De verdad, es que es un coñazo nivel máximo. De hecho, por eso, si alguna vez me decido a volver a lanzar un perfume, alguna vez que no tengo ni puñetera gana, la verdad, estoy súper frío con el tema, muy frío, no tengo ganas, no me apetece. Lo haré porque sea alguna colaboración con alguna empresa, pero no porque, a ver, a mí ya me tienen que traer los perfumes ya hechos y mira, me gusta este, lo puedes sacar, fuera, encárgate tú. No tengo ganas de más historia ni más rollos. Por cierto, me acabo de acordar de que tengo que hacer una cosa. Ay, se me ha olvidado por completo. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Es que se me ha pasado. Dice que investigación policial local, seguramente previa queja de algunas locales, imagino. No lo sé, Watchmaker. Esto llegará evidentemente por... Esto llegará por por sanidad y por todo lo que haya pillado a nivel local. Aquí no han metido la mano las empresas de las multinacionales. Entiendo que no. The Cans de Tears of Pain salieron de Cans de Tears of Pain, se hicieron viales, no sé, fueron 500 para cada una de las botellas, para que la gente las probara antes de abrir la caja y hacer la devolución si querían hacer la devolución, o sea que sin ningún tipo de problemas, ya se hicieron. No, yo no tengo ganas de complicarme con nada. Eso ya está pasado. Hay que evolucionar y seguir pasando y ya está. Se vendieron todas las unidades, no queda nada y ya está, punto. A otra cosa mariposa. En fin, a ver, ¿cómo vamos por aquí? Esto lo puedo... Ah, no, ¿esto qué es? Ah, no, esto también es... este artículo es muy largo. Y lo que pasa es que me da pereza. Me da un poco de pereza, por no decir que bastante pereza. Dame un segundo, porque necesito saber esta empresa... Dame un segundo, quiero mirar una cosa de la empresa para dar la noticia. Y... bluff. Aquí, vamos a ver. Deberían de haber ahora mismo en el chat 211 likes o dislikes o la combinación de ambos. Y no los hay. 211 personas ahora mismo que han pasado, están pasando por el directo. Y esto tiene 14 likes. 14 likes. Ojo, 14. Y han pasado más de 200 personas por el directo. Por las fluctuaciones que tiene, evidentemente, pero es que pasan y nadie deja el like. Se quedan un rato, están... tomas por culo. Venga, me voy. Pues nada, pues vete. O quédate, yo qué sé, pero darle al like. Es que, de verdad, es acojonante que hayan 26 personas y solamente 17 likes. Ahora mismo, físicamente, hay 16 o 25 o 26 personas en el directo. No hay likes. ¿Qué pasa? ¿Es que tanto os cuesta reconocer el trabajo de la gente? ¿O no reconocerlo y darle un dislike? Es que no lo entiendo. De verdad que os juro que esto no lo puedo entender. Pues nada, ahí vamos. Sí, esto. Esto era lo que quería mirar ahora. A ver. Aquí. Vale. Empresa... Esta gente me suena a mí. ¿Estos son de Murcia? A ver.
¿Esta gente es de Murcia? Ah, no, son de Barcelona. Vale. Nada. Vale, está Eurofragrance, que es una empresa que hace perfumería por encargo o no tan por encargo, evidentemente. Estoy mirando precisamente las marcas que tenían, si tenían marca propia, pero no me aparece marca propia. Y es porque aparecen en este artículo que os voy a poner ahora. Un segundo, a ver si lo puedo leer. Y voy a cerrar aquí y me vengo para acá, así. Voy a cerrar lo del Bragg. Por Dios, qué follón con el Bragg. Minimizando esto también. Vale, perfecto, ya estoy aquí. Aquí tenemos el Bragg. Y ahora me vengo aquí, le doy a compartir, nuevo directo. Vale, esto es una empresa llamada Eurofragrance que están en Cataluña. Dicen que incrementó su cifra de negocio un 20% en el 2023 hasta los 146 millones de euros. No me voy a meter mucho más en esto porque me he puesto a mirar a ver dónde narices está todo el tema de la facturación en cuanto a las firmas y las marcas, y es que no lo tienen. Pero sí que vamos a ver que efectivamente hacen perfumes. Mirar, es que aquí vais a tener el ejemplo claro de lo que me duele la boca de decir. El gigante de las fragancias logró un potente crecimiento en mercados que considera clave para su negocio, como son Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Europa, al tiempo que India e Indonesia contribuyeron también a sus resultados positivos. Muy bien. La empresa estima que segmentar los mercados con mayor potencial y mantener su enfoque son los factores que han contribuido a estos resultados. Cada una de nuestras 4 regiones principales, IMEA, Asia-Pacífico, Europa y Turquía, junto con Latinoamérica, ha desempeñado un papel crucial en el logro de estos resultados excepcionales. Claro que sí. En concreto, el aumento de las ventas de la región del Golfo, de gran importancia estratégica, tuvo un impacto sustancial en nuestros resultados, Claro. valora Juan Ramón López Gil, CFO, responsable financiero, de Eurofragrance. Vale. Y ojo, porque esta noticia va a conllevar una reflexión posterior que no vamos a ver, no porque no sé cómo opera esta gente, pero sí sé cómo operan otros, que lo he explicado muchísimas veces. Laurent Mercier, CEO de la compañía, subraya la relevancia de contar con una estrategia a largo plazo y de una estructura organizativa sólida. Los buenos resultados de 2023 provienen de una estrategia llevada a cabo a lo largo de varios años, que nos ha permitido enfocarnos tanto a nivel regional como local para determinar dónde apostar y competir con nuevas categorías de productos, que representan nuevas oportunidades para la compañía. Muy bien. Hoy, a medida que nos embarcamos en un nuevo plan estratégico, nos animamos a hacer ajustes organizativos y reinvertir algunos de nuestros beneficios en proyectos estratégicos que garantizarán el crecimiento continuo de Eurofragrance, comenta el consejero delegado de la multinacional. Y aquí sería ya el tramo final de la noticia. De cara al futuro, el directivo insiste en la necesidad de ajustes y reinversiones para apoyar el crecimiento continuo en la próxima fase estratégica de desarrollo empresarial. Entre las novedades de Eurofragrance está su apuesta firme por la inteligencia artificial con 2 proyectos, uno dedicado a la tecnología relacionada con los olores y otro que se desvelará más adelante. Fundada en Barcelona en 1990, la compañía da empleo en la actualidad a 400 personas y gestiona sus propias fábricas en España, Singapur y México y cuenta con socios de producción en China e India. Vale, no sé. Igual Soren lo puede encontrar por ahí, pero yo personalmente le he estado chequeando ahora mismo en su página web y no me viene absolutamente nada de las marcas que dominan o que tienen. Entonces se pone la cosa un poco que dices, a ver qué narices está pasando aquí.
La página web está ahí. A mí me cuesta trabajo entrar, no sé por qué, porque también como tienen un vídeo corporativo al principio, me estoy hundiendo, por Dios. Pues... a ver, es que quiero encontrar alguna firma. Y es que no encuentro ninguna firma. Son productores de perfume. Ahora bien, y de encargo. Entiendo que son productores de perfume por encargo. Entiendo. Reflexiones. Efectivamente, tú vas a ellos, igual que aquí en Murcia hay una super mega empresa también que para hacer perfumes con ellos la cantidad mínima son 15.000 y no es negociable. Son 15.000 unidades. A partir de 15.000 unidades nos ponemos a hablar. Si no tienes capacidad para gastarte el dinero en 15.000 unidades, olvídate. No te las hacemos. Ellos también evidentemente entiendo que van con mínimos y todo este rollo y funciona pues y operan como operan y ya está, ni más. Voy a refrescarme aquí un poco la página, dame un segundo, porque tengo el dashboard muy anticuado en cuanto a la imagen que estoy viendo y quiero cambiarla. A ver si ya se actualiza. Vale, perfecto, ya está actualizado. El tema está en que tema perfumería árabe. Nos estamos pensando, y no sé cómo opera esta gente, pero sí sé cómo operan otros. Y es la tónica. De verdad, lo digo en serio, muy en serio. Nos pensamos que estamos comprando perfumería árabe porque viene con la caja en árabe y todo lo que pone en la caja es que es como si estuviese producido allá, cuando en realidad no es así. Cuando en realidad no es así. Que se sepa. Y no estoy hablando de esta empresa porque no sé ni cómo opera, no tengo ni puñetera idea. Pero os puedo garantizar que muchas empresas, y dejo a esta empresa que yo ni la conozco, supuestamente, lo que hacen es que producen aquí la perfumería, las cajas, absolutamente todo, y se lo llevan para allá. Estoy hablando de pues la perfumería árabe y todo esto. Se hace la distribución y los árabes pagan lo que tengan que pagar y ellos se encargarán también de hacer lo que tengan que hacer al respecto. Nos pensamos que estamos comprando perfumería árabe que huele súper rica y qué guay que es, y estáis oliendo perfumes que se han hecho en España o en Italia. Ejemplos. Es un ejemplo de países que pueden salir de cualquier otro, pero de Europa o de Francia. ¿Es que os pensáis que lo que estamos oliendo está producido en Arabia Saudí o en cualquier país de estos? Me da igual. ¿O en la India? ¿De verdad os lo pensáis que esto está producido allí? Pues no, no está producido allí. Están producidos los de altísima calidad. No te digo que haya un pequeño productor por allá que esté haciendo sus perfumes y que salgan a la venta por cualquier otro sitio. Pero os puedo garantizar que los perfumes estos que salen, que no conocen ni el tato, la firma, ni lo que es, porque son perfumes árabes que nadie conoce, pero luego sí que puedes decir que se parecen, que son clones, que no sé qué, que no sé cuántas, que no sé quintos, están hechos en España o en Italia o en Francia. Porque se hacen aquí y se mandan para allá. El cliente selecciona las cajas, selecciona las botellas, selecciona absolutamente todo, pues por encargo, y evidentemente el aroma también. Se le da a conocer el aroma y a partir de aquí, pues ya está, empezamos a funcionar y a vender. Por eso digo que dentro de todo esto de la perfumería árabe hay una cantidad de entresijos que la gente no conoce o que si conocen se lo callan y no lo dicen, porque yo creo que la verdad es que viene del desconocimiento más absoluto y estos perfumes no están hechos allí, la mayoría están hechos por aquí. La mayoría están hechos por aquí. Y si no están hechos por aquí, están descentralizados, están hechos a lo mejor en Marruecos o en vete a saber dónde, y luego se llevan para allá. Pero la parte creativa del perfume se hace desde los países occidentales y los perfumistas occidentales. Tenerlo presente. Que no es lo que estoy diciendo no es una máxima porque no todos operan igual. No, no todos operan igual. Pero una grandísima mayoría, y doy fe, salen un montón. Un montonazo. Hasta incluso de contenedores llenos de perfumes hasta arriba.
para llevárselos allá. O de palets, mejor dicho. Porque se pueden mandar en palets individualizados, sellados y que se manden por avión. Pero, claro, eso ya conlleva una serie de gastos que hacen incrementar el coste. Normalmente lo más lógico es que se manden precisamente por barco. Se mandan por barco, tarda más, tarda menos, ¿qué te tarda? Pues un mes en llegar, pero tú lo tienes allí tranquilamente y no tienes las cargas arancelarias que puedes tener por un avión por meter un producto que es inflamable y que te va a llevar un coste importante de tener que hacerlo. Pero la mayoría de los perfumes árabes, yo no estoy diciendo que esta empresa lo haga ni muchísimo menos, se producen aquí para llevarlos allá. Además yo entiendo básicamente también lo mismo. Esta gente no tiene una firma reconocida. Hablo desde la presunción. Esta gente no tiene una firma reconocida. Obedece a encargos que se les hacen desde los países árabes, por ejemplo. Entonces, si hacen un encargo desde países árabes, el etiquetado y absolutamente todo tiene que estar acorde a lo que ellos tienen. Luego igual en destino lo cogen y lo cambian. No lo sé, yo no lo sé. Pero esta gente les hace, vamos a poner que solamente se encargan de hacer el perfume y mandan lo que son vamos a decir, las garrafas, las mandan para allá, en garrafas. Y ellos allí se encargan de hacer el envasado. ¿Vale? Lo que pase con esas garrafas y el envasado no lo controla nadie nada más que ellos allá en el punto de destino. Aquí en origen se producen los perfumes y se mandan para allá. En punto de destino no se sabe ni lo que hacen ni dejan de hacer. Pero esos perfumes están siendo vendidos, ¿vale? Es un ejemplo que estoy poniendo. Yo entiendo que esta gente debe de operar así de esa manera. Están haciendo encargos. Si una empresa o un empresario, un califa o quien sea, un emir o lo que sea por allá que haya, te coge y te dice, quiero 800.000 botellas de este perfume, que me ha encantado, que me ha gustado una muestra y quiero esto. Se lleva para allá y luego es ellos que lo envasen. O se envasa aquí, no lo sé. No sé cómo operan de verdad. Pero está claro que es una empresa que se dedica a hacer perfumería por encargo. Muchos perfumes. Aquí en Murcia hay una que es la hostia haciéndolo, ¿eh? Porque no paran de trabajar, es una barbaridad. Entonces, son cosas que quiero que penséis un poco. No veo firmas, pero sí un artículo que comenta lo que expones. Bueno, esto ya, lo que expongo ahora, que ya está expuesto y tú porque has llegado más tarde, pero yo con esto que estoy diciendo he tenido de problemas lo que no te puedes ni imaginar. La gente echándose encima, como diciendo, y yo encima diciendo, pero si es que esto lo he visto yo. Es que esto lo he visto, no es que me lo esté inventando, es que lo he visto. Es que lo he visto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En fin, soy un incomprendido. A ver qué me has puesto por aquí, chiquillo. El enlace me lo tienes decodificado y no me deja abrirlo, porque me lo has al mandármelo decodificado no me deja abrir el enlace. No sé por qué, pero no me deja abrir el enlace. Este enlace que me han mandado no me sirve. Está roto. Porque si me mandas el bruto, lo paso yo y entonces sí me deja. Pero así no me va a dejar. No me deja. Pásame el bruto y ya lo decodifico yo. Porque no me deja leerlo. Esto del brag, por Dios, voy a quitarlo ya. Brag, fuera. Esto también lo voy a cerrar. Eurofragrance lo cierro. Espero que me mandes el artículo o lo que me hayas mandado, que no sé lo que es porque no lo tengo. Aquí. ¿Es este? Vale, perfecto. Aceptamos y continuamos. Esto es del país. Vale, perfecto. Vale, fuente el país. Copio y vamos aquí a liberarlo. Venga. Aquí. Madre mía, la hora que me va a dar hoy a mí con esto de empezar tan tarde, porque no he podido empezar antes. Me van a dar las 1000 editando. Eso sí, no me quedo durmiendo, porque la verdad es que estoy cansado. Vale, Eurofragrance, la empresa de los 10.000 aromas que tanto gusta en el Golfo Pérsico.
La productora de perfumes para terceros, ¿veis lo que digo? Para terceros facturó 113 millones en el 2022 y aspira a crecer en mercados como los países árabes, China e India. Este artículo es con fecha de 13 de agosto del 2023, o sea que tiene relativamente poco tiempo, pero ya acaban de publicar las cifras de las que se han barajado en este 2023 pasado. Esta es la... claro, es que es lo que yo estoy diciendo. Es que es lo que yo estoy diciendo. Y como es lo que yo estoy diciendo, esto es larguísimo. Uf. Me da la gana de ponerlo entero. Para que veáis que no estoy equivocado en nada de lo que digo. En nada de lo que digo. Qué asco tener que llevar la razón. Y a pesar de eso, y yo cuidado que no voy del dolorosa por la vida, llevarme collejazos de compañeros youtubers, influencers, por decir todo lo que he estado diciendo, y que luego se vea en el largo plazo, en el medio plazo, en el corto plazo, que llevaba razón. Y todo el mundo calla como putas. Después de atacarme, claro, por supuesto, siempre. De una forma civilina o no. Es que yo no tengo ni puta idea de perfumería ni de nada. Joder, que no. Madre mía, que son ya unos cuantos años, ¿eh? En España, 9 de cada 10 personas se perfuman y el 63% lo hace a diario, según un estudio de Estampa y Cantar. Además, el país es el segundo exportador mundial de perfumes, solo por detrás de Francia. En este sector pujante es en el que navega Eurofragance, productora y comercializadora de fragancias con las que elaboran sus perfumes las marcas internacionales de perfumería fina. Es el 10º grupo del sector en todo el mundo. La empresa fue fundada en Barcelona en 1990 por Santiago Sabatés y el 100% del capital está en manos de él y sus 4 hermanos, aunque años atrás contó con la participación del Fondo de Capital Riesgo del Banco Santander. Su actual director general, el francés Laurent Mercier, que llegó a la empresa en 2013 y que ostenta este cargo desde 2018, define a Eurofragance como una joven multinacional de 33 años que toca todas las teclas donde hay un aroma. Unas teclas que dejaron de sonar en la división de aromas alimentarios cuando la vendieron a la británica European Fragrance y Flavors hace más de una década. EFF. Esta sección necesitaba una gran inversión en I+D. En una empresa con 50 millones de facturación, que es lo que encontré a mi llegada en 2013, que vendía 2 o 3 millones con esta división, era un esfuerzo injustificable que no compensaba. Si quieres facturar 200 millones, este no era el modelo. Hubo que centrarse en una sola división, en fragancias, argumenta Mercier. El cambio de paradigma también incluyó la diversificación de producto, ya que antes del aterrizaje de Mercier la perfumería fina suponía un 90% de la facturación. Tras generar ingresos por 78 millones de euros en 2020 son como Mixer y and alcanzar Pack, los ¿vale? 94 millones Mixer en and Pack hace lo 2021, mismo. en Le llega Louis 2022 Vuitton, le llegaron llega donde querían Puig y haber les llegado el produce año de la determinados pandemia. perfumes, que no todos, claro. Nos hemos puesto las pilas y subimos casi 20 millones en ventas, que han supuesto una facturación de 113 millones de euros, explica el directivo. El 70% de las ventas se concentra en perfumería fina y el resto entre productos para el hogar y cuidado personal. La empresa quiere repetir la apuesta de crecimiento en 2023, continuando con el plan estratégico iniciado en 2021 con el objetivo de sumar 45 millones en 3 años, para lo que cuentan con clientes como el grupo Inditex o Reebok en España, la italiana Liujo, la británica Gallivanto, las emiratíes Latafa o Ajmal, entre otras. Pero no solo las grandes enseñas son sus clientes, también desarrollan fragancias para marcas blancas que les aportan un 30% A ver, vamos a ver. Esto no sé cómo se para, la verdad que no sé cómo se para el muchacho. Turquía, parte del Magreb y el norte de Europa. El resto de Europa es un mercado muy maduro. A ver, vamos a hablar. Venga, vamos a ver. Esto. La empresa quiere repetir la apuesta de crecimiento en 2023. Esto. Continuando con el plan estratégico iniciado en 2021 con el objetivo de sumar 45 millones en 3 años, para lo que cuentan con clientes como el grupo Inditex o Reebok en España, la italiana Liujo, la británica Gallivanto, las emiratíes Latafa o Ajmal, entre otras. A ver. ¿Estoy equivocado yo? ¿O aquí qué me pasa a mí? ¿Estoy loco? ¿De verdad, en serio, el Orgaz está loco?
lo que dice no sabe lo que dice ni lo que... ¿No? Pues mirar, cuando compréis un Latafa o un Ajmal, darle la vuelta a la caja a ver si sale por algún sitio que está hecho en España. Solamente digo eso, ¿vale? Bueno, y efectivamente, pues ya tenemos aquí que parte de la producción de Inditex de los Zara salen también de esta empresa. Reebok también produce allí, ¿vale? Que Reebok, pero es la española, no la Reebok España, ¿eh? No la empresa, que además hice una review hace poquito de ellos y expliqué un poco cómo iba el tema de todo el follón de la empresa y de todo esto, porque Reebok no tiene perfumería. Entonces, quedaros con esto, que además yo creo que es un párrafo crucial dentro de lo que estoy explicando día sí, día también. Que estamos con el rollo de la perfumería árabe y está hecha en Europa. Muchísima de ella. Muchísima de ella. Cuando compramos esas botellas tan historiadas y nos... ¡Oh, que no sé qué! Y yo me quedo pensando, es que están hechas en España, es que están hechas en Murcia, es que están hechas en Cataluña, están hechas en Francia, están hechas en Italia, en Portugal. Vale, entonces, esto lo único que denota es el gran desconocimiento que hay por parte de las gentes que se ponen a hablar de esto y no tienen pajorrera idea de lo que pasa dentro de la industria. Ni pajorrera idea. Ni pajorrera idea. O realmente, si lo saben, cosa que me extraña muchísimo, yo estoy seguro de que no les ha pasado esto ni por la cabeza, se lo callan como zorricas o como zorricos, me da igual. ¿Vale? Pero este párrafo es crucial para que ya quede claro, evidentemente, que lo que estoy diciendo ya desde hace muchísimo tiempo, que me duele la boca de decirlo, que son perfumes que están hechos aquí en Europa. No todos, vuelvo a repetir, no todos, pero es que con este volumen de producción, ¿qué os pensáis que salen de estas fábricas? Salen miles y millones de litros de perfumería que se ponen a la venta como si fuesen perfumes árabes. Y para nuestro orgullo también hay que decirlo, están hechos en España, la mayoría. Y se lo cuelan doblado a muchísima gente. Es que está muy claro. Tampoco se están escondiendo y lo dicen claramente, ¿eh? Y ahora viene la parte del Magreb y Turquía. Pero no solo las grandes enseñas son sus clientes, también desarrollan fragancias para marcas blancas que les aportan un 30% de sus ventas en Europa, una zona que en su definición incluye España, Turquía, parte del Magreb y el norte de Europa. El resto de Europa es un mercado muy maduro. Llegar a París e intentar vender a una empresa francesa que tiene 25 proveedores locales ofreciéndoles su producto es muy difícil. El esfuerzo no compensa, subraya Mercier. Una razón por la que el fundador de Eurofragance no se empeñó en crecer en Europa y en sus comienzos decidió apostar por los países del Golfo Pérsico, mercados que habían descuidado las grandes multinacionales y en los que los perfumes están en el top de venta. De ahí procede ahora el 60% de su facturación. El 60% de la facturación. Las fragancias que se venden allí son muy caras, casi de nicho. En la actualidad, cuentan con 3 fábricas operativas ubicadas en España, México y la última en llegar, en Singapur. Este es un país en expansión, seguro y con mucho talento. Desde allí podemos llegar a Filipinas, Indonesia, Tailandia. Además, en enero pasado adquirieron la sociedad PT Euronindo Fragance, su socio estratégico en Indonesia, a donde llegaron hace 7 años con el fin de reforzar su presencia en la región de Asia-Pacífico. Una inversión que ha tenido su cara B con la venta de su negocio en Estados Unidos a Honest Scent, un movimiento que justifican para centrar sus esfuerzos en los mercados estratégicos de Oriente. Que es donde están cogiendo la pasta. Al margen de sus factorías, mantienen 2 acuerdos de fabricación con socios en China y la India, donde no hemos invertido dinero propio todavía. China, añade, podría ser un impulsor de la venta de perfume. También en la India, un país en el que, comenta el directivo, hay mucho por hacer porque les gusta mucho perfumarse. Es importante, pero no tienen el dinero de los chinos, estos invierten más en lujo. La India es más difícil y no tiene la infraestructura del gigante asiático, Claro. pero en fragancias a nosotros nos va mejor,
argumenta. Acaban de llegar a esos dos mercados y suman el 5% de las ventas actuales. Y esperar, porque esto va creciendo. Vale, no queda mucho, quedan estos dos párrafos que sí son extensos, pero yo creo que el artículo merece realmente la pena. Gracias al país. ¡Ole! Rivales de gran pegada mientras, en España, las ventas de Eurofragance no alcanzan el 10% y confía en crecer entre un 25% y un 30% en los próximos 3 años. Da igual, si estamos comprándolo fuera para traerlo aquí de nuevo. O sea, todo lo que sale en la mano de la gente, hoy me he comprado un árabe, es que viene de vuelta. Es un punto débil que vamos a arreglar, asegura. Un crecimiento para el que también cuentan con la vía inorgánica, aunque de momento no parece que les estén dando resultados positivos. Miramos para invertir en Brasil, en la India, pero somos lo que somos y las grandes tienen más dinero. Jugamos con empresas que tienen 100 veces más que nosotros. Además, no hay muchas empresas locales y las que son propiedad de las marcas internacionales. Con una producción de 10.000 toneladas de fragancias al año, Ojo, tienen más de 10.000 10.000 registradas que, de media, tardan entre 3 y 6 meses en elaborarse. Un proceso que confía en sus 400 empleados, etcétera, 200 etcétera. de ellos en España, de los que solo 16 son perfumistas, una profesión de élite por sus elevados salarios y por la competencia para retener el talento, que trabajan en los 4 centros creativos que mantienen en México, Dubái, Singapur y España. Una actividad creativa en la que invierten el 10% de su facturación y que derivó hace 2 años en el lanzamiento de L'Ame du Bois, un ingrediente que les convierte en objeto de deseo entre las grandes marcas perfumeras, que les ha costado más de 5 años y que llega de los residuos de los árboles. Solo lo usan nuestros perfumistas y con él dan un toque especial a los productos. Crea fidelidad con las empresas y te escuchan. Si no lo tienes no te cogen el teléfono. De hecho, tenemos varios nuevos clientes desde su presentación. En los próximos 18 meses lanzaremos 2 nuevos, concluye. Y se termina el artículo. Esto es el final. Bueno, pues gracias a la publicación puedo decir las firmas porque yo no quería decirlas, ¿eh? Yo no quería decir las firmas, aquí todo el mundo, porque claro, efectivamente luego se te echa todo el mundo encima y estás fantaseando. Bueno, pues ya está, aquí dicho. Lo que tarda más, lo que tarda menos, al final sale. ¿Vale? No solamente está de Rui haciendo los perfumes también a Inditex, efectivamente está esta empresa que también hace los perfumes de Zara o del grupo Inditex, los que sean, ¿eh? No tienen por qué ser los de Zara. Así que Eurofragance también hace para Inditex. El Reebok también tiene la diversificación con esta gente. Y lo mismo que pueda tenerla con cualquier otra. Y los árabes pasa lo que yo estaba harto ya de contar. Se hacen aquí y salen para allá. Y luego nosotros, gilipollas perdidos, los volvemos a comprar desde allí para acá. O cualquier supuesto distribuidor que haya por ahí que lo tenga y que valen 20 euros o 30 euros. Claro, pero es que... a ver, ¿qué pone en la taza si le deis la vuelta? Pone que está hecho en España, por el amor de Dios. Pone que está hecho en España o... Bueno, alguien que le meta un traductor. Igual pone España, pero no lo sé. ¿Vale? Yo es que no tengo ninguna taza, me parece. No tengo ninguno. Entonces, estos son cosas para que, pues efectivamente, veáis la importancia de este canal a la hora de la información y la difusión de la perfumería tal cual necesita ser expuesta. Y ya está. Yo también me tengo que poner alguna medalla ya que el canal está en horas bajas, subsuelo nivel máximo. Pues por lo menos me pongo yo la medallita, que ya va siendo hora. Pero sí, efectivamente... Esto lo he vivido yo. Yo he visto salir palets a Emiratos Árabes porque los he visto cómo sale la cosa y pues lo digo, pero no digo ni para dónde va ni para dónde no va, pero esto lo he visto yo. En fin, siendo un poco ordinario y burdo, porque yo me lo puedo permitir, otros no, porque tengo el rabo pelado ya de muchas cosas y sobre todo de ver esta historia. Que es que está chulo porque además se genera facturación a nivel español, pero claro, volvemos a las mismas. Ellos mandan para allá
y luego nosotros volvemos a recomprar aquí. No recompramos aquí porque quizás nunca se fueron para allá, pero sí se fueron a otros distribuidores porque efectivamente esta gente también tendrá su red de distribución aquí a nivel europeo y entonces ellos u otros mandan los perfumes que producen para Emiratos Árabes, los mandan a esos distribuidores y esos distribuidores hacen la distribución europea. Evidentemente mandan también para el otro sitio, para el punto de origen donde han sido comprados y también se venderán por ahí. Y ya se hace la distribución. Y ojo, cuidado, porque lo que está claro que gracias a estas empresas vamos a empezar a ver perfumería china. Yo no he visto de momento, porque es que vuelvo a repetir, no sigo a nadie, pero vamos a empezar a ver perfumería china y perfumería india. Y nos vamos a pensar que está hecha allí y vamos a decir, uy, qué ascazo, está hecho allí, ¿cómo está hecho esto? ¿Habrá pasado todas las certificaciones y regulaciones habidas y por haber? Pues sí, claro que sí, porque están hechas en España la mayoría. Que de momento están creciendo, ya lo he dicho aquí, que están con un 5% de facturación, representa un 5% de facturación, pero dentro de nada van a salirnos los perfumes chinescos por las pestañas y los indios. Porque esta gente se va a encargar de eso y hará muy bien en hacerlo. Y yo súper orgulloso de que lo hagan, que son españoles, al menos de momento. Si no se nos van de España. Si no se nos van, yo encantado de que así sea. Encantadísimo. Pero de verdad que, pues bueno, hay que poner el énfasis en determinadas cosas y cuando se dicen, pues no se dicen de una forma gratuita, se dicen porque se tienen que decir, pero tampoco lo que puedo hacer es dar el nombre de las firmas para luego encima generarme muchísimo más hate del que ya tengo. Que últimamente está la cosa un poco más calmada, pero bueno, hoy sin ir más lejos me han llamado payaso, ¿no? Entonces, pues bueno, que me la trae el pairo, que me da igual, estoy por encima de eso, ¿vale? Pero yo lo aprovecho y lo digo porque encima me da tiempo para marcar aquí. Y ya está. Entonces, pues bueno, básicamente ya está la cosa. Ahí estamos, señoras y señores. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. 2 horas 20 minutos de directo. Voy a descansar un poco. Voy a ver si me tomo algo. Y me pongo a editar el vídeo para mañana. Así que no lo tengo hecho. Así que mañana vídeo nuevo. Y daros las gracias por estar aquí, por vuestra comprensión, por interactuar, por los super chat, super stickers, super thanks que habéis mandado, millones de ellos. Los super thanks se activarán en el momento que entre a formar parte de la monetización activa de este directo. Y siempre agradecido, chicos. Nos vemos hasta mañana sin falta. Auf Wiedersehen. Que me he ido al otro sitio, que me voy ya, familia. Venga, hasta luego, Maricar. A ver si encuentro la outro. Venga, me voy en grande. Me tengo que ir en grande, no en pequeño. Siempre me voy en grande, como yo soy. Coño, vamos para allá. Auf Wiedersehen, mein Herr.